Y ahorita vamos en vivo. Ahora sí, ya estamos en directo por YouTube. Así que, Bien, amigos, ¿cómo están? Buenas noches, ¿cómo les va? Es raro, no es usual que hagamos un en vivo los días sábados, pero los que nos siguen por Instagram ya saben que el motivo por el cual le hacemos este en vivo es porque no le vamos a poder subir un video el domingo de manera de esos editados que ustedes están acostumbrados. Así que este programa va a ser dedicado a esa parte que nadie te cuenta, esa parte que nadie te dice acerca de la realidad de vivir aquí en los Estados Unidos. Por supuesto, todo el que esté por ahí nos va diciendo dónde nos escriben, nos va diciendo si se escucha bien. Y entonces vamos a comenzar con el tema. Porque recuerden que este programa queda grabado, ¿ok? Sí, la verdad. Así que vamos a dar de una vez con el tema que tenemos hoy, que es la verdad de Estados Unidos. ¿Existe discriminación en Estados Unidos? ¿Tenemos una respuesta para eso? Pues sí, la respuesta es sí. Sí existe discriminación en los Estados Unidos. Tal cual como nosotros la conocemos en nuestros países también, que a veces pasa. Aquí también pasa. Entonces que cuando tú estás lejos de tu tierra lo resientes un poquito más. Pero aquí también pasa la discriminación. Y no solo de un grupo étnico o un grupo de color, no. Pasa en todas las etnias y en todos los colores. Que usted no lo crea. Muchos creen que cuando llegan a Estados Unidos los únicos que van a señalar o te van a hacer sentir mal son los blancos. No. Pues no, amigos. También tenemos que de otras etnias, de otras razas, inclusive de las nosotros, nuestros amigos latinos e hispanoamericanos, también a veces somos discriminados y discriminamos a otros. De hecho, dicen por ahí que no hay peor enemigo de un latino que un propio latino. O sea, eso se dice aquí. A veces uno dice, no, pero no, yo no creo eso. Lamentablemente sí. Mucha gente piensa que por el hecho de tener 20, 50 años aquí, tiene derecho a hacer, señalar o a decirle algo, no en el buen sentido a otra persona hispana, o simplemente tú lo puedes sentir también del... No, aquí no hay, como dice aquí, no hay colores. Exacto. Tú puedes sentir racismo de un blanco, como de una persona morena, como se dice aquí, y también puedes sentir racismo de uno de Sí, tu misma raza. Porque la discriminación no solo viene por raza, porque no estamos mezclando racismo con discriminación, sino que la discriminación también viene inclusive de los que tienen documentos hacia los que no tienen documentos. Esa es otra. Y viceversa, los que no tienen documentos discriminan a los que tienen documentos porque son la minoría, mientras que los indocumentados son la gran mayoría. Entonces se ha creado una guerra entre estas dos, vamos a decir, estas dos situaciones migratorias que han creado un conflicto y al mismo tiempo entonces, no, que si tú eres, vamos a poner, y voy a tener que decir, nacionalidades para no... Pero no estamos ofendiendo a nadie, no ojo. estamos tomando nada de eso como ejemplo, sino que son como que las guerras que uno más ve como más puntuales, pues. O sea, así como que, mira, uno de las nacionalidades que están más virtuosas o que tienen mejores ventajas en Estados Unidos siempre han sido los cubanos, ¿verdad? Pero nadie cree que, bueno, por lo menos nosotros no creemos que los cubanos que pasaron por esa calamidad de gobierno que tiene y que los hizo huir de su país y aquí tengan ese beneficio, eso sea causal para que ellos sean discriminados o ellos discriminar a alguien. Exacto. Eso no tiene causal de qué, pero sí suele suceder. Entonces esa guerra se ve más entre como que cubanos contra centroamericanos contra cubanos o puertorriqueños contra centroamericanos contra puertorriqueños. Se ve muy seguido. Obviamente no es la gran mayoría, ojo. Eso no es la gran mayoría, pero suele verse. Porque alguien trabaja más horas que otro, más duro que otro. Entonces, no, ustedes son flojos porque ustedes no trabajan, porque ustedes no tienen mucho beneficio del gobierno. Entonces, eso es lo que le dicen las personas que están indocumentadas a los que tienen documentos. Entonces, suele verse y entonces ahí se siente esa discriminación racial, como que, mira, yo no trabajo con cubanos, yo no trabajo con puertorriqueños, yo trabajo con venezolanos porque los venezolanos tienen papel y vienen aquí con las uñas hechas y son unos cifrinitos y paz. También le va a pasar a nuestros amigos argentinos que están llegando ahorita, también lo van a sentir, nuestros amigos españoles ya lo han sentido un poquito, los latinos de Dominicana también lo han sentido un poquito, como que mira, no, todo el mundo no sirve, los únicos que sirven son un grupo. Entonces, esa cierta discriminación existe. Ahora, vamos a la etnia de aquí, a los autóctonos, los nacionales.
También los hay. También hay discriminación de parte de ellos. No se crean que es que no existe, también existe. Un poquito más educada, porque, como dice un amigo, ellos tienen muy pulido la hipocresía. Sí. Tienen muy pulido la hipocresía. Te van a hablar de frente, o my friend, hola mi amigo, ¿cómo tú estás? Tú eres buena gente, tú sí eres bien nota, que tú sí eres buen panita, que tú sí eres de todo bien. Y cuando te das la espalda, ese hispano es un pendejo, ese hispano es un huevón, ese hispano no sirve para una vaina, ese hispano hay que mandarlo a volar, ese hispano... Sí. Eso pasa. Lamentablemente. Y entonces un consejito con respecto a eso, vayan aprendiendo inglés antes de llegar aquí. Pulan ese inglés. Exactamente, porque tal vez otro punto, hablando ahí de racismo, de exactamente ese punto de discriminación más que racismo, el hecho de que tú no hables inglés, entonces ya ahí ellos van sacando, mira, él no habla inglés, así que mejor no vamos a darle esa posición, por ejemplo. Él no habla inglés, ajá, o no lo habla bien. No es que no lo habla. Él habla bien, él habla inglés, pero el simple detallito de que tenga acento. Ya eso. El simple hecho de que tengas acento. Ya tú estás así. Ya tú estás descartado. Descartado para allá. O sea, tu cuesta arriba para lograr lo que tú querías como la meta va a ser el doble y el triple para llegar arriba. O sea, y te estamos hablando de realidad. Entonces, aunque ahí dice discriminación, entonces vamos a sacarle ahora el lado positivo a este programa que dice vida real. Ok, sí, existe la discriminación, por ejemplo, con respecto al idioma. Entonces, ¿qué tú debes hacer? Pues, amigo, hay que aprender inglés. Exacto. Definitivamente es tu mejor herramienta para lograr muchas cosas y que esa vida real aquí en los Estados Unidos se vuelva de verdad real. Que no sea una vida no es que no cuando vengan cuando vengan a Estados Unidos no vengan con el prejuicio de que ciertos son mejores que otros. No. Porque hay discriminación tanto de blancos como de morenos, como de latinos, como de chinos, como de hindúes. Te van a sentir esa discriminación cuando tú eres un latinito, con los ojos, con la piel media morenita, pelo negro, o sea, la vas a sentir. Algunos con más educación que otros, pero es que tienen, como dicen los amigos de uno, tienen la hipocresía bien pulida. Sí, exacto. Algunos te van a tratar bien, hay otros que te lo van a hacer sentir directo, o sea, de una. Tú no sé qué haces esto en mi país, qué haces esto aquí, por qué estás aquí. Anyway, eso va a pasar. No, y tú lo puedes sentir, porque inclusive, yo lo voy a dar un pequeño ejemplo que yo, por ejemplo, fui un día a una tienda a hacer unas compras. Y entonces la persona ya se pone así predispuesta cuando tú llegas con tu acento, que tú hablas inglés, pero tú sabes que ellos saben. Porque con todo y que yo tenga este pelo blanco, obviamente mi color, yo no soy gringa. O sea, tú me ves y tú sabes que yo no soy gringa. Entonces, inmediatamente yo pienso, no, esta es hispana. Y entonces yo le estaba diciendo, mira que ahora voy a hacer esta transacción y ahora esta. Y entonces, está bien. Y no sé cuánto. Y yo le dije, que tenga un buen día. Le sugiero que tenga un buen día porque me parece que no lo ha tenido. Y me fui. Mira, pero es que yo, Dios mío, cómo es verdad que esta persona solo porque siente ese acento, ya ellos te ven ya, así como, diríamos nosotros, feo. Como por encima del hombro. Ya te ven feo. Igual, entonces hay que hablar inglés, mi gente. También traten de mantener su educación en respecto a eso, porque algunos de ustedes van a llegar con documentos y no quiero que pase lo que pasa ahorita mucho, y más que todo se ve en la parte de Miami. No quiero señalizarlo, pero en Miami pasa más, que como la mayoría de los que están ahí tienden a tener documentos, tienden mucho a discriminar a los que no tienen. Y no hay que hacer. Y lo señalizan, no, que tú eres un documentado, que tú no tienes documentos, eso no se hace. Eso no se hace, hermano. Aquí todos somos seres humanos, aquí todos tenemos derechos a tener respeto y dignidad. Así que cuando vengan a los Estados Unidos y sientan estas situaciones, sepan que ya aquí alguien se lo dijo, cómo manejarlo, sean ustedes también educados, con estoico, con entereza, mantengan su dignidad derechita. Y si usted no tiene cómo defenderse hablando, porque no hablo muy bien inglés, usted se da la vuelta, thank you, y se fue. Pero no caigan no caigan a sus niveles, ¿ok? Mantengan su dignidad. Ahora podemos seguir al segundo punto, que es lo que mucha gente pregunta, es mucho lo que más nos preguntan. El racismo. No, la xenofobia. No, vamos con racismo. Seguimos, vamos a punto y punto. Porque discriminación y racismo se llevan de la mano. De la mano. Racismo. ¿Existe o no existe racismo en Estados Unidos? También existe racismo en Estados Unidos. Y no solo de lo que ustedes más normal ven en las noticias, del blanquito contra el negrito, no. Sí, que es lo usual. Ellos piensan que el racismo es por los dos colores, el blanco y el negro.
Aquí también hay racismo de moreno contra hispano, Sí. de hispano contra moreno o contra blanco, y chinos contra hispanos contra latinos, o sea, Hay un- hindúes contra, o sea, porque el simple hecho de que tú no seas de su raza, Sí. de su colorcito, ya te discriminan. Ustedes son bajitos, ustedes no tienen educación, nosotros venimos de la India y tenemos títulos, somos doctores, somos médicos, somos ingenieros, ustedes son para bajito, para bajito. Eso Sí. pasa. Los chinos, como son dueños de negocios, si te van para Washington DC y en Nueva York, van a ver chino hasta en la sopa. Uy, sí. Y los chinos son del que si tú llegas al negocio de ellos, te ven así y te van a ver feo. No todos, ojo, no estamos diciendo que todos, espero que todos sean lo suficientemente inteligentes para entender que no podemos señalizar a una raza por un grupito. Sí, ¿Ok? pero No todos, pero suele pasar. suele suceder. Suele suceder. Los morenos tienen un poquito más de racismo contra los hispanos, a guerra, porque ellos sienten que los hispanos vinieron a desplazarlos de sus trabajos o de sus oportunidades. Parece que los hispanos, aquí por la necesidad, damos un poquito de trabajos más baratos, o sea, tendemos a dar mejores ofertas, mientras que aquí ellos quieren hacer el mismo trabajo y quieren sacarle un ojo a la cara a quien están cobrando. Entonces, esa guerra siempre ha sido así. Y cuando tú llegas, el moreno apenas te ve, no todos, porque inclusive los primeros que se van a hacer amigos tuyos o van a tener amistades contigo de habla inglesa van a ser morenos. Entonces, para que ustedes vean el balance, ¿no? Van a ver unos que te van a... y hay otros que te van a decir, my friend, porque les encantan los hispanos. Así que tampoco, pero lo van a sentir un poquito. Cuando usted lo ven, si le llega a pasar, lo van a sentir raro, pero sí existe. Llegas a una tienda como el pasó Rosmary, que es una persona de color la que la atendió, que las van a ver en tiendas, en hospitales, en centros públicos, especialmente en las entidades públicas. En entidades del gobierno es donde más trabajan, en las oficinas de atención al público. En las oficinas de atención al Ahí público. los van a ver. Miren, estos días Y fui tienen a esa una... cara. Sí, porque es que les voy a dar Apenas ejemplo porque ven- me ha pasado. ¿Me puede decir el nombre? Yo fui a hacerle check-out. Check-out es como sacar a tu niño temprano de la clase. ¿Me puede decir su nombre y su apellido? Y yo, le dije el apellido. Le dije que el apellido. Y yo, ok, sorry. Y le dije cuál era el apellido. Y lo peor es que era una hispana, para que ustedes vean. O sea, era porque tú conoces a la persona cuando es de nacionalidad hispana. Así haya nacido aquí, tú le ves los rasgos. Y pues tú puedes saber si es de verdad, como decimos nosotros, gringo, moreno, moreno, o es dominicano. Aquí hay tanta variedad que tú ya sabes. En estos días estaba un muchacho dominicano y me dice, ese chamo es dominicano. Bueno, ese muchacho es dominicano. Y yo le dije, mira, yo creo que sí. No, es que yo conozco a mi gente. Y así somos nosotros los venezolanos. Nosotros vemos a alguien y nada más con el hecho de hablar, uno dice, ese chamo es venezolano. Y así el puertorriqueño. Claro, El puertorriqueño dice, ese es de Puerto Rico. Y el cubano, o sea, cada quien conoce a su raza, a su gente. Exacto. Entonces, uno sabe cuando alguien es hispano. Y esa persona me trató horrible. Y yo, ok. Pero yo con la decencia, este es el apellido, este es el Exacto. nombre. Como que, mira, yo hablo inglés y me puedo defender. Entonces, sí hay racismo, inclusive de Sí. hispanos a otros hispanos. Sencillamente, y no podemos decir que es xenofobia, no, es que apenas te ven. Si eres muy blanquito, o sea, ha pasado que cuando llegas a un lugar, le pasa mucho a las personas que son más claras, pero son hispanos y de repente quieren tener comunicación con la comunidad hispana más profunda, pues más adentro. Pero por simple hecho de ser blanco, así sea el que habla hispano, ya te ponen así como que este es uno de esos hispanitos que se cree gringo. Entonces, ya por ahí empiezan a señalizarte, así como que, tú, le ha pasado, porque yo aquí conocemos personas que son muy blancas, pero son hispanas. Y al ser hispanas, los demás lo ven así como que, tú no eres piel canelita, tú no eres pelito liso, tú latino no eres, tú eres un gringo ahí remachado, no, tú no. Lo empiezan a descartar. Eso es racismo, hermano. Si no lo sabías, uno que eso es jueguito, no, eso es racismo. Hay otras formas de jugarse con las personas. No seamos discriminatorios por su color o su etnia. No, y aquí uno tiene que tener mucho cuidado porque, por ejemplo, nosotros estamos acostumbrados en nuestro país, en Venezuela, para el que no lo sabe, en decirle, ay, mi gordito, ay, mi catire, ay, o sea, y mi flaco, y mi negrito. Pero aquí, eso ya la gente lo siente como que, mira, sí. O sea, me está faltando el respeto. Es cierto, yo soy flaca, pero no me lo diga. O es cierto, yo soy gordo, pero no me lo diga. Y nosotros somos muy de esa empatía, pues de ese sentir Sí, así. los latinos super, somos así, super pues, ¿no? nice. Somos Pero aquí muy- hay que tener mucho cuidado. Aquí hay que tener mucho cuidado con ese aspecto. Y inclusive no porque... Y otra cosa, cuando vean acá. No porque ustedes vean a un hispano,
y es hispano, nació aquí, es como tiene la cultura de Latinoamérica. No lo es, no la tiene. Cuidado con eso. No, que tú eres hispano. No, él nació aquí, se crió aquí, sus costumbres son de aquí. Claro. Y él cree lo que lo hicieron creer aquí, por lo que se crió acá. Su costumbre es de aquí. Ellos creen en el espacio personal, ellos creen en la distancia, ellos no creen en esta mierda. Entonces, para no saltar los puntos, vamos a Sí, vamos a otro punto y después empezamos a dar... Sí existe en los Estados Unidos y de muchas razones, no nada más de blanquitos para negritos, de negritos contra hispanitos, sí hay. Sí, saltemos al siguiente punto. Esclavitud. Todo el mundo te va a decir, Estados Unidos es una esclavitud, ahí la gente solo trabaja y trabaja y trabaja. ¿Es verdad o es mentira? Es verdad. Pero hay matices. Exacto. Pero la verdad es que cuando tú llegas a Estados Unidos, los primeros años, usted va a tener que trabajar como un esclavito. Exacto. Porque usted apenas está empezando a formar la vida. A menos de que vengas como inversionista. Y sin embargo, pues tienes que dedicarle tiempo a tu negocio, porque aquí tú no eres nadie. La esclavitud sí existe. Es una realidad, pero es una realidad que te arropa si tú te descuidas con lo principal que no tienes que descuidar en este país, que son tus finanzas. La esclavitud, yo lo llamo la autoesclavitud. La autoesclavitud es no tener el conocimiento básico de mantener tu economía, pero lineal. Exacto. Clarita. Si eso tú no lo controlas y tú empiezas a gastar y a gastar y a gastar y le empiezas a deber a Raimundo y todo el mundo, desde que te renta el cuartico cuando llegues, hasta que el de la tarjeta, el del banco, el del carro, el de la ropita, porque aquí te van a ofrecer tarjeta para todo. Sí, o sea, aquí es fácil endeudarse. Entonces tú te vas a tener que ver la necesidad y la obligación de trabajar no solo 12 horas, sino 13 y 14 horas. Nosotros lo vivimos, yo lo viví. A mí mi esposa aquí me tuvo que más de una vez ir a buscar a las 11 de la noche en una construcción pirado por allá lejísimo. Desde las 6 de la mañana. Desde las 6 de la mañana. Que salí. Pasaba, hermano, y pasa. Y no porque no tenía la educación, es que en el momento cuando te toca, o sea, tú estás levantándote. No, y es que al principio tienes que exacto, tú no, agarrar lo que sea, lo que salga. Tú vienes aquí a levantar y si lo que hay es construcción, hermano. De aquí no venimos a sentarnos en una oficina. Acuérdense que los títulos aquí no se revalidizan, ¿cómo es la palabra? Revalidación. La revalidación no lo vas a hacer de un día para otro. Lo haces, pero toma su tiempo. Te toma su tiempo y muchísimo dinero. Y tienes que sacar licencia y tienes que hacer otro estudio por aquí, otro estudio por allá. O sea que entonces, toma su tiempito. Te va a entrar como una sensación de esclavitud cuando entras aquí, porque tú en tu país a lo mejor estás acostumbrado a trabajar 8 horas y a veces hasta menos. Dígame en España que hay la siesta española. Ay, aquí no hay siesta española, compadre. Aquí no hay. Aquí no hay la horita para el mate como en Argentina. No hay una hora para sentarse a tomar mate. No, aquí no hay. De eso. Te dan tu break, eso sí. Te dan tu break, pero son 30 minutos. No importa lo que estés trabajando. Dividido en dos. En una 15, planta 15. o en construcción. Bueno, comúnmente en construcción solamente son el minuto para descansar. Una hora para comer. Una hora para comer. Una hora. Y ya. Después de ahí es que llegas hasta que te pones a comer y después hasta que recoges y te vas. Sí, porque entonces lo que hacen las otras empresas es que te dan como el 15 minutos de break. Se supone que la ley dice algo así como que cada 2 horas tú deberías tener un break de 15 minutos. Entonces esa hora que por lo general te dan en construcción, a mediodía para tu comer, ellos lo que hacen es dividirlo. 15... o sea, lo juntan. Exacto. Lo juntan, ponen los 15 juntos y después los otros 30 y se convierte en una hora y eso es tu break. El lunch del mediodía, más nada. Entonces tú sientes que aquí tú no vives. Lastimosamente aquí hay gente que tiene que trabajar sábado y domingo también. Tiene que hacerlo. Sí. Porque lastimosamente no tienes para pagar lo que ya tienes como deuda o de lo que ya te endeudaste y te va a tocar trabajar sábado y domingo. Y a veces vas a pasar meses y vas a trabajar de lunes a lunes y tú dices, Dios mío, no sé a qué vine yo para acá, esto es una esclavitud, esto es un infierno y vas a empezar a extrañar a tu familia y te vas a arrepentir. Sí, o cuando muchos dan libre el domingo. Cuando muchos dan libre el domingo. Pero muchas veces también es que en Estados Unidos, vamos a ver, la cultura del trabajar, el extra trabajar, está muy arraigada. Tan es así que cuando usted busca opciones laborales, inclusive en las redes sociales, te ofrecen, yo te doy 70 horas, yo te doy 80 horas, yo te ofrezco, yo tengo mucho overtime, o sea, ese trabajo de overtime, o sea, entonces, tiempo. Para ellos, eso es trabajo.
para ti esa esclavitud porque no vas a ver ni una hora de descanso, no vas a ver nada, ellos van a ver. Exacto. Muchos piensan, no es que vas a ganarte $1,000 a la semana, eso es buen dinero. ¿Y Mm, cuándo lo disfrutas? Porque exactamente. trabajaste de lunes a lunes y no saliste, y si acaso te tomaste una cervecita en una gas station y ya caíste muerto en tu casa. Y otra cosa, ¿cuánto te van a descontar de taxes? ¿Cuánto te van a Que descontar? ese es tema de otro Ese es en tema de vivo, otro en vivo, pero bueno. pero entonces también no se crea que solamente es en construcción. También hay empresas y plantas que tú vas a venir y tú vas a firmar un contratico que el contrato te dice, te damos, estás 40 trabajando horas. 40 horas y eras horas extras si la empresa lo requiere. Y la empresa lo requiere, es que a ti no te están definiendo cuántas horas te van a solicitar ahí. Ujú. Para nada. Es que cuando la empresa lo requiere, entonces, cuando tú firmas, ya te jodiste. Sí, porque es que firmaste, te jodiste. la estipulación de los trabajos es part-time, que es como que un trabajito de 20 horas, de 25, o sea, cuando no pasa más de 30 horas, Ujú. 10 horas, 15 horas, eso por lo general son los trabajitos así. Ahora el otro es el de full-time, y si no, después viene el overtime. Exacto. Entonces, mire, las empresas se apegan a eso y cuando tú dices, no, es que yo no quiero trabajar tantas horas, que estoy cansado, te van a decir, bueno, este trabajo no es para ti. Y te van a querer votar de una. O te van a hacer que renuncies, mira, si no te gusta te puedes ir. Porque lo que pasa es que si la empresa te vota, te va a tener que pagar que si estás cotizando 401k, te tiene que pagar 401k, el fondo de cuando te retiraron ahorita el poco que tuvieron descansando. No, pero es que si te despiden, El desempleo. tú puedes ir a buscar desempleo. Puedes buscar desempleo, a la que oficina. es unos cuantos meses pago que te da el gobierno para que tú tengas el tiempo para conseguir tu trabajo. Exacto. Entonces las empresas se quieren evitar eso porque eso la empresa se lo descuenta. Ujú. Entonces prefieren hostigarte y hostigarte. Porque y eso te lo hostigarte hasta que descuentan a tú ti. renuncies. Hasta que tú renuncies te hostigan. Entonces, acuérdense de eso. No importa si estás en construcción o estás en una planta, porque inclusive hasta a los profesionales les suele pasar. Sí. No, que yo voy para allá con mi título, puede que está aquí los títulos, no les sirven. No, que yo estudié enfermería. No, que yo estudié medicina. Y usted cree que ahí no lo van a explotar porque usted se cree que usted es el enfermero mengano, la enfermera, usted pone un ejemplo, ¿no? No, papá. Usted está trabajando para una empresa privada, literalmente una clínica privada, si sea del gobierno. Usted le va, aquí te acuerdas que aquí no todo es público, aquí Sí. todo es privado. Así que En realidad. él es más, te va a decir, mira papito, yo te necesito que usted trabaje de aquí el horario nocturno en la sala de cirugía, de aquí hasta que, bueno, hasta que salga el sol hasta el otro domingo. Y tú no puedes decir no, porque estás bajo contrato. Hay gente que sí va a conseguir un trabajo, pero te tienes que mover mucho, entonces no todo el mundo tiene la facilidad de tener una disponibilidad de ahorro para saltar de un trabajo en otro. Porque hay gente que llega aquí y está del día a día. Entonces ese día a día no te da la libertad para saltar hacia otro trabajo. Eso es así. Entonces no importa que trabajes en construcción o una planta o trabajes en un trabajo macizo como Facebook. Porque inclusive si no se dieron cuenta, creo que tú viendo la noticia, que gente de la empresa de Marvel, la que hace las películas de los Avengers, están renunciando porque están saturados y están esclavizados. Se sienten muy frustrados porque están trabajando mucho tiempo. Demasiadas horas. Se sienten explotados. Porque las películas tienen que salir raras. Entonces te imaginarás la cantidad de horas que esa gente... No, no voy diciendo que yo trabajo de la casa. Mentira, porque cuando llega a la casa te llama el jefe por ahí, conéctate y sigue trabajando. Entonces, mentira. Sí, de hecho vimos un documental hace poco acerca de cómo en realidad se trabaja en Facebook, en Google, ¿te acuerdas? Ajá. Y las personas se sentían explotadas. Explotadas. Te hacían sentir como que sí, tú vas a trabajar bien, comodito. No, ya están allí, que se parecen a los chinos, los chinos tienen la fábrica y te montan la empresa al lado de la fábrica. Sí. No, es que yo te estoy ayudando porque tú eres trabajador mío y yo te voy a hacer que tú tengas tu apartamento. El apartamento en las aceras de ahí al frente de la planta. Porque cuando yo te necesite, tú estés aquí. Ajá, no es que yo no estoy en la casa, no, sí estás. No, estás ahí, yo estás aquí. Porque Vamos con el siguiente punto. Ok, vamos con el siguiente punto, ¿no? Vamos a ir de una vez con xenofobia. Tema. Xenofobia. ¿Existe xenofobia en Estados Unidos? La verdad, xenofobia como tal no se nota mucho, pero yo creo que sí existe. Sí existe, un poquito. Pero se nota más hacia los hispanos. Como que, bueno, es hispano, no sé qué viene del hispano aquí, que el hispano viene a robar y más. Sí. En la presidencia anterior, no quiere decir que está tan ocupado. Como que se elevó un poquito más, pero sí pasaba. Sí. El hispano es como que el hispanito que viene para acá y viene a robar y viene a vender drogas. Y hubo algo viral por ahí acerca de eso, ¿te acuerdas? Ajá. Entonces,
esa xenofobia es contra todos los hispanos. Contra todos los hispanos. En general. Y lo vas a sentir tanto de los blancos como de los morenos. Inclusive, no, los chinos no tanto, los otros no tanto, yo como que no tanto, ellos son como que, mira, ustedes son los esclavos, usted no. O sea, sí, así lo ven ellos. Entonces, la xenofobia aquí no es tanto, la verdad. Sí, lamentablemente más xenofobia yo creo que se ha visto, por ejemplo, en Latinoamérica por nacionalidades, como de Perú contra venezolanos, de venezolanos contra otro grupo y así esa. Exacto. Entonces, pero aquí en realidad esa xenofobia, ahí sí tendríamos que decir, bueno, sí, de cierto modo. De cierto modo, claro que va a haber puntos focales. A lo mejor en ciertos puntos así lo vas a sentir un poquito más que en otros lugares, no tanto. Entonces, tendremos que saltarnos la xenofobia porque la xenofobia aquí ya decimos que no existe mucho, ni se siente. Siguiente punto. Explotación. La explotación tiene mucho que ver con la esclavitud. Con la esclavitud. Sí existe la explotación en Estados Unidos. Y en realidad, sí. Y usan mucho la psicología de que si yo te ayudé, tú me tienes que dar lo mismo. O sea, tú te tienes que agradecer de por vida. Exacto. Y una cosa es ser agradecido, pero otra es ser explotado. Y una cosa es que te explotan, pero que te sacan el jugo. Entonces, esa explotación lo vas a ver en muchos factores, en muchas formas. Ejemplos, gente que te dice, mira, vente que yo te voy a ayudar, es más, yo te voy a recibir, te voy a buscar al aeropuerto, te voy a buscar en la frontera, te voy a buscar en la estación de tele, tranquilo, y yo te voy a ayudar, hermanita, no te preocupes que todo va a salir bien. Y cuando llegas a la casa de esa persona, o a ese lugar donde se supone que a ti te van a echar la manito, entonces, bueno, vale, tú estás aquí, pero no tienes que, aquí no es nada gratis. Aquí por lo menos ese cuarto que tú vas a dormir, papá, me tienes que dar $700, $800 más la luz, más el internet, más el agua. Literalmente tú terminas pagando el apartamento de la persona que se supone que te iba a alquilar, el cuarto y te iba a ayudar. ¿Entiendes? Segundo, esas mismas personas a veces usan la misma vaina. No, que yo te eche la mano, aparte de eso, échame la manito, yo tengo trabajito por ahí y necesito que me ayudes a sacarlo y vamos a echarle pierna. Y ay, ¿cuántas horas vamos a trabajar? No, con 80 horas tú me pagas. 80 horas que tú no vas a ver más nunca a tu esposa, a tus hijos, ni al perro vas a volver a ver. Porque vas a trabajar de sol a sombra. De sol a sol. Por eso es que dicen que en el tiempo de verano yo creo que es cuando más explotan. Es más cuando te explotan. Ya a las 5:30 de la mañana hay sol y a veces se oculta a las 9:10 de la noche. Claro. Ojo, ¿sí? Las personas se van a sentir más explotadas las personas que no les guste este tipo de trabajos tan fuertes. Porque se van a conseguir aquí que sí, culturalmente, como ya lo hablamos, aquí el sobretrabajo está culturizado, está normalizado. Sí. Normalizado, tan es así que si así tú hagas, por lo menos te voy a poner un ejemplo, tú entras a una fábrica de muebles y tú en 8 horas armas un mueble y lo fabricas, le pones tineta en 8 muebles y lo terminas en 8 horas. Pero hay otro que también va a armar el mismo mueble, pero ese como quiere hacer overtime porque necesita el dinero, lo va a armar en 12 horas. Exacto. Y lo va a lijar con una lentitud del carajo y se va a dar el postín de la vida. Pero para el jefe, ese que se echó las 12 horas haciendo el mismo mueble que tú armaste en 8, ese va a ser el bueno. Y porque tú vas a ser el malo. Porque tú lo armaste muy rápido, tú no quieres trabajar. Y no es que él no vio que tú terminaste en 8 horas. Es que para la cultura que hay aquí, quieren que tú trabajes. O sea, es que si tú no trabajas de más, eres mal visto. En algunos lugares y en ciertos etnias, vamos a estar claros, no vamos a decir, pero pasa, suele pasar. Y como punto final, sueños rotos. ¿Los sueños rotos son una realidad en Estados Unidos? Sí. Lamentablemente. Muchísimas veces los sueños rotos son el día a día y el pan nuestro de cada día en los Estados Unidos. Para muchas personas. Para muchísimas personas. ¿Por qué? Porque venían con un sueño de dinero, de materialismo infinito, de dinero que le va a sobrar para mandar a la familia, al tatarabuelo, al amante, al nieto, al sobrino, todito. Y no es así. Porque lastimosamente cuando llegas aquí te chocas con la realidad de que tú ganas dólares, pero pagas en dólares. Y tienes que pagar mucho aquí. Y tienes que pagar como decimos aquí, pagas hasta por respirar.
Aquí se paga por todo. Entonces mucha gente es que, no, pero es que yo venía para acá y yo no es lo que yo pensaba, que yo hubiese quedado en mi casa, yo era feliz allá en el ranchito, donde yo me sentaba en el chinchorro, en la hamaca, bajo la mate mango, y ahí era feliz, iba con mis primos. Esa felicidad que usted sentía en su país, aquí no la va a sentir. Porque lastimosamente para un país ser como es Estados Unidos, la potencia número uno, se necesita una masa laboral trabajante y pujante y que esté comprometida con el día a día y la noche y el sol. Y entonces, en otros países nosotros éramos más relax, porque a pesar de que éramos pobres, allá nos daban el subsidio y la cajita de que me en Venezuela, las cajitas del clan, y llegaba el primo, la prima y la mamá lo mantenía uno, le daba uno, no construía casa, uno no estaba pendiente de construir casa porque la gente vivía en la misma casa de la mamá con 20 familiares más, la casa estaba rebosada de gente, pero todos vivíamos ahí durmiendo en una colchoneta. Pero aquí no, aquí se estila el individualismo. Entonces ese individualismo es que tú tienes que comprar tu casa, tú tienes que comprarte tu propio carro, tú tienes que pagar tus propias deudas. Entonces cuando tú te ves que esa realidad no es la que tú esperabas, que tú ibas a llegar aquí, ibas a botar los millones por las manos, ibas a tener el carro del año y no ibas a trabajar tanto. No es así. Mucha gente dice, bueno, es que Estados Unidos es una esclavitud, aquí tú te autoesclavizas si no sabes administrar, si no controlas tus deudas, si no controlas tus gastos. Si cada vez que tú sales un fin de semana, si tu desahogo es irte a un mall, te estás poniendo la soga al cuello. Porque cada vez que tú vas al mall vas a ver el zapato de oferta, la cartera de oferta, la colonia de oferta, lo que te de oferta ahí, te vas a volver loco y bueno. Y ahí fue. Y va para allá. Fue triste. Fue triste esa tarjeta, usted pum, 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 pum. Y cuando te percate, bueno. Entonces, es la realidad. Los sueños de Estados Unidos se rompen mucho y muy rápido. Aquellos que vienen a montar negocios. Mucha gente viene con un sueño, voy a montar un restaurante chileno, peruano, argentino, venezolano, arepera venezolana. Y hermano, y a los 3 meses, qué bravo. ¿Usted cree que nadie más tuvo ese sueño antes? Usted va a competir contra unas mega cadenas inmensas que ya están establecidas aquí y que la gente la quiere, la adora o la necesita porque son más baratos. Por lo menos tú no vas a competir una hamburguesa de McDonald's, que eso es baratísimo, contra una empanada peruana. ¿Cuánto pudiera costar aquí? $3-4, algo así. Mientras una hamburguesa de McDonald's es nada, con un combo completo. Hasta unos 90, unos 50. Unos 50, unos 90. O sea, no te da ni siquiera para preparar los aliñitos. O sea, ahí es donde el negocio ya empieza a quedar, porque tienes que pagar la renta, la luz del local, los productos, los permisos, que eso es una loquera. O sea el sueño de los negocios se va. Mucha gente llega aquí hasta con $100,000. Yo con $100,000 voy a montar un negocio, un business. Hay que tener cuidado. Hay que tener cuidado porque aquí $100,000. ¿Cómo que tú dices que el mejor negocio es trabajarle a otro? Al principio. El mejor negocio, cuando usted llega a Estados Unidos, es trabajarle a otro. Mientras tú vas como estudiando el terreno, vas aprendiendo cómo ese es nuestro criterio. Obviamente, cada quien... Claro, cada quien. Es más, nosotros hace poco me contaron una anécdota de una persona que hizo su negocio en Miami, pero voy a poner un ejemplo cómo lo hizo esta persona. Esta persona lo logró porque esa persona era como gerente de un banco. Era gerente de un banco y tenía un buen sueldo. Entonces montó como una fábrica de tequeños, empezó fabricando de su casa tequeñitos para la venta y empezó a tratar de vendérselo a, creo que fue a la cadena de Walmart, algo así, me dijeron, playa. Pero esta persona fue tan astuta que nunca abandonó su trabajo de gerente del banco, porque ganaba muy bien mientras su negocio surgía. Y tú sabes cuándo su negocio por fin dio resultados y montó la cadena de negocios. 3 años después. Sí, o sea, que no es fácil. Y en esos 3 años, porque la persona le dijeron, mira, es que tú para poder soportar un negocio en Estados Unidos, tú tienes que tener por lo menos 1 año de pérdida. Tú tienes que tener un ahorro para aguantar 1 año de pérdida mientras tú formas los contactos, buscas los permisos, vas a conectar con las tiendas que vas a vender el producto, mucho de eso. Entonces mucha gente llega, voy a montar el negocio ahí ya de una vez y tú sabes, me voy a volver rico. Y cuando ven que el negocio no prospera, ¡pum! Boom. Y cuidado con los negocios que prosperan muy rápido, porque mucha gente se le olvida cómo mantener un negocio flotando. Y aquí en Estados Unidos es un país, es como de la molidora de negocios.
Sí. Aquí tú crees que no, ya mi cadena de restaurantes están dando, yo de aquí para adelante, y más nunca innovó, más nunca hizo nada, y de repente salió, no sé, taquería, tecnología, no sé qué. Papá, ese fue el nuevo boom, y ese pobre restaurante tuyo, placa, al piso, con deudas, con, bueno, de manera, porque ya lo dijimos en vivo anterior, este es el país de los créditos. Aquí tienes que saber manejar los créditos. Los millonarios, los mega millonarios, viven del crédito. Crean empresas a punta de crédito. Entonces, cuidado con los sueños sin estudiar lo que van a hacer o van a montar. Que amigos, si tienen dudas, vamos a empezar con las preguntas para los que están aquí. Obviamente, vamos a dar la bienvenida a los muchachos. Sí, a todos los que vamos ahora. Ok, ahora la parte la parte más relajada. Ahorita esto era como que, mira, estas son las realidades de vivir aquí en los Estados Unidos. Ahora entonces vamos a empezar a saludar. Mira, por aquí la primera que llegó fue Brenda. Conde. Dice, buenas noches. Desde Buenos Aires, somos familia Bertino y nos encanta su canal. Ay, qué bueno. Gracias. Bienvenida nuestra amiga Brenda desde Buenos Aires. Gracias por estar aquí. Sabemos que hoy es sábado, mucha gente anda de rumbita, sí. Pero quisimos hacer este en vivo rapidito porque la verdad es que esos temitos siempre están ahí y teníamos como que lo hacemos, no lo hacemos, tocamos el tema y mira, vamos a hacer. Claro, y que a veces es mejor algo así como que más, mira, pregúntenle, nosotros les decimos que nosotros solo bla. Después por acá, de nosotros saludando, Brenda dice, se escucha perfecto. Aquí por fin, llegó Irina. Irina, sí. Buenas noches, Irina, bienvenida. Hola, Irina, ¿cómo estás? Un saludo. ¿Cómo está la cosa en Perú? Ajá. ¿Cómo sigue el ambiente? ¿Cómo va con lo del presidente? Con ese presidente, más nunca tuvimos nada de él. Y después por acá está Lucía Calvario, buenas noches. Buenas noches, Lucía, ¿cómo te va? Me imagino, mira, por acá está el amigo Javier también. Hola, amigos. Ya llegué, me imagino que ya me compartieron el video. Y le dieron like. Le hacen pues todo el caso al amigo Javier. Él está desde Perú, pero él está ahí pendiente, así que denle like y compartan el video para que muchas personas se llenen de esos datos que le estamos dando aquí hoy. Después viene Irina y dice, eso es cierto, el primer año o segundo siempre se trabaja para recuperar la inversión. Así mismo. Así es, Irina. Cuando lleguen a Estados Unidos, el primer año es trabajar duro y en lo que salga. No, y a lo mejor ella también se referirá cuando tú tienes un negocio, tú tienes que darle duro. Dale duro y a veces hacer mucho estudio de marketing, mucho estudio de mercado, de dónde vas a montar el negocio, porque mucha gente, mira, ya que aquel negocio puede dar, mira, puede que el negocio sea bueno, de repente a la gente le encantaría tu comida, pero si tú no tienes marketing, me refiero que tú no tienes como entrada en las redes, como que no te sabes vender. Sí, que ahorita es. Y de repente das promociones, das no sé, 2x1, una cosa, algo así, tienes que estudiar tu marketing. No vas a levantar cabeza porque te vas a enfrentar contra unos negocios que ya están establecidos y que ya tienen su clientela ya montada, y de años. Entonces, no es que no se pueda, es que hay que hacerlo con pie de plomo. Después llega Ángela María. Hola, amigo, buenas noches. Hola, Ángela María. Bienvenida. Saludos, bienvenida, buenas noches otra vez. Mira, amigos, la verdad es que estamos felices que hoy sábado, que a pesar de que ustedes están su día de relax, su día de descanso, están aquí con nosotros escuchando esto. Obviamente esto va a quedar grabado para las redes, porque la verdad es que ya hacía falta hablar sobre este tema. Ya hacía falta. Mucha gente nos preguntaba, y ustedes no hablan del racismo, y ustedes no hablan nada malo de Estados Unidos, y todo para ustedes es bello. No, papito, no todo es bello, no todo es lindo, pero en un canal de viajes, que uno lo que esté mostrando viajes, yo no te voy a estar mostrando la esclavitud o las jornadas laborales esclavistas o el racismo que existe, que hay, que es notoriamente socialmente conocido. Entonces, aquí llega Javier recordando. Aquí le gracias por hacernos recordar que es día de rumba y me voy a preparar un chicano de pisco. Uy, ya, muy bien, Javier. Aprobado, Javier, aprobado. Vaya a tomarse. Dice, Romari te dejó un mensaje en Telegram por tu cumple hace 2 días. Sí, y yo lo había leído, pero bueno, vamos a leerlo aquí porque resulta que es mi cumpleaños. Y como ven, pues este no es nuestro estudio usual, porque obviamente si nos siguen por Instagram, sabrán que no estamos en la casa. Ya estamos de viaje. Que andamos por la calle. Andamos por la calle, ya estamos grabando contenido para esta semana. No sé, como mañana no había video, y mira, Romari, vamos a aprovechar de una vez y salimos de este tema, aprovechando que ya estamos acá.
Bueno, la verdad, ya varias personas nos han escrito por varios lugares, por redes, que tienen que hablar de esto. Ustedes no dicen aquello. No queríamos tocar el tema porque ya, creo que ya es notorio en las noticias, en todos lados, eso está sobre... Lo que pasa es que no se dan detalles. ¿Sabe que las noticias tienen que hacerlo de forma políticamente correcta? No pueden tocar matices, no pueden tocar detalles porque eso te... YouTube es un poquito más... y nosotros somos un canal chiquito, así que no creo que haya mucho error, pero por lo menos tú vas a quedar aquí por unos cuantos años. Eso. El que venga y diga, mira, esas personas de aquellos tiempos sí lo dijeron, Sí. mira, sí lo hablaron. Y sí existe. Entonces, esos detallitos que estamos hablando ahí de discriminación, xenofobia, sueño roto, esclavitud, racismo, explotación, sí existen en Estados Unidos como muchos otros países, como todos los demás países. Se siente. Que se siente más feo que otros, no, mira, es que inclusive nosotros estamos al tanto de la realidad de otros países europeos también, donde el racismo es palpable contra el hispano. En España, que con todo y todo, que es la madre patria y todo, allá y que se habla español. Y que se habla español es peor. O sea, son racistas contra los que hablan español, imagínate tú. O sea, eres latino. No, sudaca. Le dicen sudaca a los latinos. Ustedes son los sudacas. No importa de dónde tú vengas, pero si tú en Latinoamérica eres un sudaca. Entonces los sudacas son bajitos. Sí. Bajitos. También he sabido, porque yo estudio mucho las redes y veo mucha gente que vive en otros países. También he visto un amigo que subió un video hace tiempo de China. El chamo vive en China. Y resulta que los chinos son igual que los americanos. Cierto. Porque como él no tenía un mandarín, un chino fluido con acento, los chinos lo veían feo, lo trataban mal, y decían, no, aquí me discriminan porque yo tengo acento. O sea, no tengo un acento marcado como el de ellos. O sea, no se alegran, porque culturalmente para ellos es que no es así, pero está bien visto. Por lo menos aquí, tú hablas el inglés, aunque sea machucado, más de uno te va a decir felicitaciones porque lo estás haciendo bien, estás entendiendo, te entiendo, lo haces muy bien. Y con respecto a que si existía el racismo, la discriminación, obvio no vamos a generalizar. ¿Por qué? Porque también nos ha tocado, porque eso también hay que decirlo, personas que te dicen, y tú solamente tienes 7 años aquí en los Estados Unidos, como es nuestro caso, y yo sí, ¿y habías estudiado antes inglés? No. Qué bueno, pero hablas bien inglés, te felicito. Yo, gracias, se le agradece. Así que, así como voy a agradecerle a Irina y a todas las chicas que me dejaron sus felicitaciones por ahí, por el Telegram, sí lo leí. Muchísimas gracias, pero es que estamos llegando tarde de trabajo y entonces contestamos por aquí, por el Instagram, pero ahí no contestamos, pero sí lo recibimos. Muchísimas gracias por todos sus buenos deseos. Claro que sí, amigo. Entonces, este programa que lo quisimos hacer así, era para que todos ustedes tuvieran un toque de realidad. Sí. No todo es perfecto, no todo es color de rosa, pero tampoco es imposible. Hay gente que ya tienen años viviendo en Estados Unidos y han soportado cosas peores y aquí están. Y de hecho dicen que antes era peor, que siquiera ahorita hay muchos más latinos, que tal vez hay más nacionalidades de habla hispana, entonces pues ellos más bien están hasta buscando la manera de aprender español. Sí, y ahorita se siente cuando más. Lleguen se van a dar cuenta que muchos americanos, para decir americano mono, porque uno dice americano, piensas en el blanquito ojo azul. El blanquito ojo azul también está aprendiendo español, porque se dan cuenta, y ya se dieron cuenta, que con quien van a trabajar, con quien van a hacer negocios, con quien lo van a vivir el día a día, es con los latinos, con los hispanos. Somos los que levantamos casas, somos los que hacemos aceras, somos los que levantamos edificios, somos los que levantamos restaurantes. Es donde está el business. Y ellos lo entendieron. Si yo quiero levantar mi empresa, tengo que ligarme con hispanos. Sí, es así, ellos lo entendieron. Vamos a leer el mensaje que acaba de poner Lucía, que es bien clarito. Aquí está, Lucía, léelo ahí. Lucía dice, es verdad, deben tener mucho cuidado con los sueños que tienen. Perdón mi comentario, pero yo he visto que algunas personas tienen las expectativas muy altas y quieren darse una vida de ricos. Y ahí entonces donde viene el endeudamiento, y entonces como dice Aquiles, tú te autoesclavizas, porque obviamente tienes que a juro trabajar, porque si tú no pagas ese carro te lo van a quitar, así de sencillo. Si tú no pagas la casa te la van a quitar, así tú la hayas comprado y hayas dado tu down payment y hayas pagado todos los taxes y todo eso. Exacto. Te la van a quitar. Entonces simplemente tienen que tener sus expectativas, pues como dicen en Venezuela, la ropa hasta donde te llega la cobija. Claro, eso no quiere decir que la vida tú vas a vivir con esa cobija chiquita, no. Después tú vas a ir cambiando la cobija poco a poco. Sí. Entonces, escalando poco a poquito y vas poco sincerando. Se puede empezar
no es que vas a vivir en carencias, tampoco es que vas a vivir en sobreexcesos, Darte sino una vida rico, como dice Lucía. dándote una vida rico que no tienes, que no te puedes dar. No es que no, bueno, no es que no puedas, es que no debes. Porque si tu sueldito no da para meterte en el carro del año, no lo hagas, hermano. No lo hagas. Si tu sueldito no te da para comprarte un iPhone Pro Max de $1,700, porque eso es lo que cuesta un iPhone Pro Max de este año pasado. Eso es lo que cuesta $1,700. Y si lo sacas fiado es más caro todavía. Entonces, no vas a pretender que no vas a estar esclavizado. Claro que sí. Claro que vas a estar esclavizado, porque a diferencia de otros países, que a uno no lo sacan de la casa donde está rentado, aquí sí te sacan. Aquí tú no pagas la renta y tú no vas a llamar a la ONG, es una ayuda del gobierno para que me venga a salvar. Aquí no te van a salvar. La policía va a tocar la puerta y es el primero que te va a jalar por las greñas, para afuera. Porque usted es el arrendatario. El dueño es el que manda. Entonces, cuidado con las deudas aquí, porque son peligrosas, son doble hojilla. Entonces, mira, nada mejor que un carrito digno que te lleve y te traiga, porque tú sabes lo que es triste. Tener un carro de $70,000 parqueado, como dicen aquí, estacionado allá afuera de la compañía o en la construcción allá afuera, llevando sol como una teja, sin producir pero ni esto, pero ni lástima producir. Para que después otra vez te lleven a la casa. Para que te vuelva a llevar a la casa, lo mismo que va a hacer el carro de $3,000. Exacto. Lo mismo que hace el carro de $3,000 va a ser el carro de 80,000, 75,000, porque es lo que pasa. Tú vas a ver aquí gente con camionetas de exuberantes, con unos cauchotes y una vaina explotada, como que de verdad, eso aquí interesa. La vida es una realidad contra personas que son muy materialistas. En Estados Unidos el materialismo es el día a día, pero a nadie le importa. A nadie le interesa. Cualquiera puede tener un supercarro porque simplemente va a dar $1,000, $2,000 de down y se saca un supercarro. Exacto, aquí cualquiera tiene un carro del año. Aquí cualquiera tiene una camioneta explotadísima, aquí cualquiera puede tener un carro deportivo, eso aquí no impresiona a nadie. ¿O tú crees que cuando te montaste en el Toyotica, en la Furrune de Toyota, porque aquí no podemos en Toyota, o en el Corolla del año, ya te la estás comiendo? No, me la estoy comiendo. Es mentira. No te la estás comiendo, te estás endeudando hasta aquí. Entonces después, hermanito, por favor. Vamos a leer que por aquí llegó otro comentario. Saludos. Aquí llegó. Saludos desde Venezuela. Soy médico y me entusiasmé en irme pero escuché todo eso que ustedes dicen y mejor me quedo aquí. Sí, porque es que eso es, así es la vida real aquí en Estados Unidos. La vida real. Tal vez tú puedes, porque no porque, primero, bienvenida, y más cuando son personas de Venezuela nos alegra mucho, pero diciéndote la vida real. O sea, no es que no puedas después ejercer, pero tienes que estudiar otro montón de cosas. Un montón de años. O sea, no es fácil. Mira, la verdad es que inclusive estudiar aquí en Estados Unidos, a pesar de que es caro, mira, es uno de los negocios más rentables que hay. Sí. Porque los sueldos para las personas que tienen títulos aquí, sacados aquí, así sea de una enfermería, porque tenemos personas conocidas que están en ese caso, y son enfermeros ahorita, y se graduaron de enfermeros, creo que se duraron 1 año y medio, no sé cuánto duraron, echaron su curso y están haciendo su especialización, y ganan bien. Algunos inclusive llegan a ganar hasta más de $90,000 al año, para una persona. Eso es un dineral. Sí. Eso es un dineral, eso es un realero. Pero tienes que quemarte las pestañas, ensartar las tarjeticas, endeudarte, pero al final te vas a dar cuenta que cuando te empiecen a pagar esos salariazos, hermano, vas a decir, oye, fue rentable. O sea, aquí en Estados Unidos sí se usa la meritocracia. Tanto estudias, tanto vales. Eso aquí todavía persiste. Aquí todavía persiste. Tú llegas con su título de ingeniero sacado en Estados Unidos y usted es ingeniero, compadre. Usted no le van a poner un sueldo que usted no se gana. Es más, aquí hasta las empresas pelean por las personas que están graduando. No han terminado de salir de la empresa y ya se están peleando. También ingenieros y empiezan a ofrecerle bonos y paquetes y vainas de bonificación y le pagan la casa. O sea, aquí el graduado, de verdad, si te tienen hijos y están aquí, incentivan a estudiar. Mira, hijo, no importa, trabajes medio tiempo, yo lo ayudo, bueno, páguese la beca, pero de verdad, incentívelo a estudiar. Vale la pena. Porque aquí sí vale la pena estudiar. Pagan muy bien a las personas que están con títulos, pero graduados de aquí, no que vayan atrás de allá. Sí, o sea, tu título tú le puedes hacer cierta revalidación, pero no, o sea, llegando, tú no lo vas a ejercer. No lo vas a ejercer porque tienes que, mira, yo soy licenciada en educación,
Y yo no llegué trabajando en una escuela. Yo tuve que sacar una licencia y con todo eso empecé a dar clases en daycare, o sea, de guardería. En Maestra, guardería. pero de guardería. Y entonces yo cambié de trabajo porque no te ¿cómo sería la palabra? Como que no te valoran como tal. Entonces tú dices, mira, yo para estar ganando eso y las responsabilidades que hay aquí en este Sí. caso como maestra, entonces tú dices, mira, a lo mejor no es lo que yo quiero, no quiero seguir y cambié de trabajo. Exacto. Entonces aquí y tal vez vuelva en algún momento otra vez, pero hay que verlo bien. Entonces hay que Sí. tomarse su Sí, tiempo. lastimosamente, como todos los países del mundo, creo que el único país donde le pagan bien educación es Japón. Hasta donde yo me Sí, entero. además tampoco aquí Como pagan todo, tan educación perfecto. aquí Entonces, también sí tiene sus beneficios. ujú, Sí tiene muchos beneficios gubernamentales. Cuando trabajas para el gobierno estatales, vas a tener becas, feriados. Ah, otra cosa. Para los que dicen que aquí no hay feriado, aquí también hay días feriados, hermano. Lo que pasa es que si usted verdad. donde Ese trabaja no punto. lo puede disfrutar, obviamente no lo va a disfrutar. Entonces, Pero y sí hay. aquí los feriados a mí me encantan porque están bien planificados. Aquí el americano te pone, por ejemplo, Martin Luther King Jr., el día de Martin Luther King, que es a principios de enero, es el tercer lunes de no sé qué, o el O sea, siguiente día, no te dan fecha. el tercer viernes, el único día que es fijo es el Fijo, 4 de julio. El 4 de julio. Se acabó. Pero los demás Pero los feriados, demás son que si el tercer lunes, que si el primer lunes, que si el o último sea, viernes, que no sé qué. siempre lo Para hacer el acomodan, puente. lo acomodan al fin de semana para que hagas cuenta. Lo que pasa es que si tú estás trabajando en una empresa o en un negocio donde no lo puedes disfrutar, obviamente no lo vas a ver. Lamentable. O sea, si tú trabajas No lo vas a ver. en un restaurante, pues más bien ese día es cuando más trabajas. Más vas a Ahora, si trabajar. tú trabajas en una empresa que por lo general trabaja de lunes a viernes, ese paquete de incentivos cuando a ti te contratas ya permanente, eso está. Holidays pagados, vacaciones pagadas, Seguro días de médico. enfermedad, seguro médico, o sea, ese paquete de beneficios El departamento incluye de eso. maternidad también te lo dan, también te lo Exacto. pagan. O sea, Claro, cuando los estás en 3 empresa, meses, como en el caso de Venezuela, sí que- pero sí te dan. De Sí, hecho, sí te acaban de aprobar algo para extender inclusive para el papá, que eso aquí no se Exacto. daba. Mira, y si nos van a preguntar, mira, porque ustedes no, que ustedes están hablando sandeces. Hermano, nosotros somos fiel ejemplo de que sí pasa. Nosotros trabajamos en una empresa y la empresa nos paga el retiro, nos paga feriados, nos paga el seguro médico, El retiro es 401k. el 401k, es como se llama el un- 401k. Si se puede decir que es como un fondo, es un ahorro que es un ellos te ahorro que ellos ayudan. tienen para que tú tengas ahí. Ujú. Inclusive esas empresas cuando tienen así holidays también te los dan. O sea, Sí. no se trabajan los holidays, se respetan los holidays según, porque también hay holidays, y esos son holidays nacionales, ni Sí, siquiera porque estatales. hay unos, exacto, hay unos que, por ejemplo, las escuelas sí los agarran toditos, pero hay empresas que no te reconocen todos los holidays, pero sin embargo, pues, También- te reconocen algunos, también como es los así. más nacionales. También es tanto que hay empresas donde están los lugares donde cae nieve, que cuando hay una nevada fuerte, no, mira, clausurar el trabajo, dicen, no, hoy no abrimos, Ajá, o sí. no vengan, de una vez le dicen no vengan porque el Sistema Nacional de Meteorología dijo que iba a estar muy feo, no queremos que ustedes se arriesguen, no vengan, y te dicen que no vengan, y muchas veces hasta te lo pagan, mira, toma, paga. Mira este comentario, me encanta ese comentario. Es más abajo, Marisol Díaz dice, me encanta su canal porque son muy realistas y sinceros, la verdad. De eso se trata, De eso mi se trata corazón. este canal. O sea, de que, mira, las cosas, como les decimos acerca de North Carolina, nosotros no le estamos mostrando una cara que no es de North Carolina. Igual queremos hacer con este tipo de videos. O sea, nosotros no le vamos a decir, no, mira que tú vas a ser aquí rico. No, es rico, que tú vas a no es poder... rico. No, porque eso no es. Y aunque ustedes vean que nosotros hacemos los viajes, sí lo hacemos, pero porque nosotros nos planificamos. Nosotros no empezamos a viajar desde el primer año. Los 2 primeros años fueron difíciles. Difícil. Tú te tienes que amoldar. Tú tienes que ver en qué gastas tu dinero. Tú tienes que ver cómo te endeudas. Claro. Deudas que de verdad sean inteligentes. Deudas que de verdad te valoren. Mira. O sea, es como decía aquí lo del carro. Yo prefiero comprarme, al principio nosotros compramos un carrito de $3,000. ¿Por qué? Porque para eso sirve, para ir y llevar al trabajo. Y al principio teníamos uno. Para el principio y para ahora, porque todavía lo tenemos. Todavía lo tenemos, es mi Está ahí, carrito. el carrito que nos lleve y nos trae el trabajo. Claro, o sea, $3,000. ¿qué voy a hacer? A mí me encanta, como les dije, creo que en el último en vivo, pues yo quiero un carro Tesla maravilloso, pero yo no tengo para pagarme ese carro ahorita. Yo sigo con mi carrito que me compré hace 7 años. Claro. Y Y ya tenemos, está. y tenemos una camioneta que después nos compramos a crédito. Pero lo pagamos gracias a los taxes que devuelve el Estado.
el Que Estado ese puede- es de otro, que ese es otro tema de video otro en que- vivo. otro en vivo que vamos a explicar los taxes. Pero aquí todo el mundo va y en vez de pagar la deuda que tiene, Ujú. va y se endeuda otra vez. Pero vamos a Sí. ir por otro tema. Esa la dejamos para otro Pero día. tenemos otro carrito viejo, otra camioneta vieja. Nosotros tenemos, para que lo sepan, para que me para que este carro, tenemos un Chevy Cobalt Ajá. del 2009 El 2009. y que ahorita en estos calorones a veces enfría bien y a veces no A veces nada. enfría perfecto, A veces enfría más o perfecto, a menos. veces no enfría. Pero prende como un yesquero, fiel ahí. Y no consume mucha gasolina, ahí va. Ujú. Ahí va. Y la otra es nuestra camionetica de viaje, que esa está parqueada en la casa solamente para los viajes y para hacer los mercados o cargar objetos grandes. Exacto. Que es nuestra camioneta, que es una Pathfinder del 2012. 12. Ajá. O sea, es una Nissan Pathfinder del 2012. O sea, Y está nada, espectacular. y todavía está nene, que sorprende como... Le enseño el llavero de lejos y de prende, ¡pum! Mentira. Como el Tesla, está como el Pero sí Tesla. Lo único que le falta es que le abra la puerta. Pero es la realidad, hermano. o Hay que sea, arroparse hasta donde llega El la hecho de comida. tú ya no estar pagando un carro, eso te aliviana, porque por la Sí. medida chiquita son 500, 300, incluyendo Más el obviamente el seguro. seguro. Más el seguro. Entonces, si un carro nuevo de paquete son 500, Más el seguro. hasta 700 y no sé qué. Entonces, Mira, para empezar, tú puedes empezar con un carrito barato. mira, dicen las estadísticas aquí, y lo hemos leyendo hace poco, que casi que el 70% de la población americana no tiene ni siquiera $500 ahorrados en la cuenta. Y eso es Ujú. real. Y eso es muy real. Eso es real. Aquí Y te ve- tiene que armar estrategias para ahorrar como sea. Aquí, si usted no tiene, si usted vive comiendo en la calle el día a día, todo el día ese dinero va a volar como agua. Usted Ujú. tiene que hacer su comida. Mira, nosotros tenemos planificado nuestra comida los fines de semana. Hacemos un solo burlú de comida y después lo repartimos en vianditas y le llevamos toda la semana para el trabajo. Sí, durante una la estrategia. semana nosotros no comemos en la calle. Nosotros no Y un comemos fin en de la calle. semana puede ser que sí, pero otro fin de semana puede ser que Puede no. ser que no. Porque es que es caro. Es Y se los dije en el video de Haciendo Mercado, que recuerdo que había una, como decimos nosotros, una posta de carne así grandota bien y costaba como 20, $22. Y la gente dice, ay, pero eso es caro. Ajá, pero si tú vas a comerte ese pedazo de carne en la calle, te cuesta hasta $50 ese pedazote. Sin embargo, con ese de 22 te comen hasta 2 y 3 personas porque era un pedazo grande. Claro. Entonces tú tienes que también Mira, ver cómo es la cosa. esta puntica se la van a lanzar los venezolanos. Ay, Yo soy venezolano. Esta puntica se la- Nosotros, los venezolanos, deberíamos ser ejemplo de rendimiento del dinero como unos maestros, compadre. Pues nosotros venimos de una época donde había que repartir el pollito, no jodan, explotado así. La arepita explotaba. Pero entonces llegamos aquí y lo primero que pensamos es que la comida se va a acabar. no. Que el carro del año tiene que estar. Que el iPhone del año tiene que estar. Que la pinta, que la vaina. Algo que a nadie le importa, bro. Aquí lo que importa es que tú vengas a vivir feliz, hermanita y hermanito venezolano que me está viendo ahorita. Usted tiene que venir a vivir dignamente. Y dignamente es que usted tenga como usted abra la nevera. Tengo algo en la nevera. Cuando usted abra la cuenta bancaria, diga, bueno, tengo una vainita. Si me llega a pasar algo, me puedo. Si me quedo sin trabajo una Si me semana, quedo sin trabajo puedo una vivir. semana, puedo aguantar. Un mes o 2 meses, 3 meses. Hasta 4, hasta 5. Mira, si puedo Ujú. aguantar el año perfecto, usted es un vergatario. Pero, hermano, si tiene que ahorrar, ahorre. Sí. Estos lujos que usted ve que aparentamos, mira, estas ropas ni siquiera son de marca. Esta vaina son marca china. Es marca china. Bueno, esta sí, esta dice Puma. Pero bueno, Puma, ¿sabes que eso cuánto es costó? baratísimo. $7 $7. en una oferta. Hay tiendas de segunda mano donde la ropa que no se vendió la temporada pasada está ahí y de una vez. Burlington y Ross, tenemos videos de Burlington eso. Error, tenemos videos de eso también. Vayan allá. Vayan a verlo. Vayan allá. Tenemos como equipar una casa con $500 cuando llega. Exacto. Vayan y vean ese vayan video. allá. Mira, ahí está otra. Javier dice. Javier, vamos a preguntar, Javier. ¿Existe algún estado que tenga tendencia a ser xenófobo? Mira, la verdad es que puntualmente xenófobo No hay. no hay tantos. No hay tantos. Tal vez unos estados que no sean tan asiduos a los latinos, sí, que son los estados más hacia allá. Más hacia arriba, pero con todo eso no lo vas a sentir mucho. No. O sea, es raro. Tendrías tú. Porque es como que juzgarías a una persona Exacto. que es racista y xenófobo Sí, porque a lo un mejor estado sí hay entero. uno, pero en realidad un estado que yo te diga, hay un estado, No. no hay. Siempre es particularmente aún así, porque inclusive pudiéramos decir que estaban diciendo que el gobernador de Texas, que Texas no gusta a los migrantes, y es donde más migrantes hay. Es donde más. Lo que pasa es que una cosa es la situación del migrante ilegal y otra muy distinta es la situación del migrante como tal.
pero inclusive los texanos saben que si los hispanos se fueran de Texas, Texas ¡pum!, se cae. Y en general, yo creo que en los Estados Unidos los hispanos dicen, nos paramos, no vamos a trabajar más. ¡Ay! Se pararía un montón de empresas, toda la construcción se pararía, te lo aseguro, para empezar por ahí, muchos restaurantes se pararían. Así que... aquí el hispano es indispensable y el gobierno lo sabe. La gente, ellos saben. Miren, vamos a hacer una pausa aquí para recordarles esto. Que si no se han suscrito. Que si no se han suscrito, deben suscribirse. Que nos deben seguir por Instagram, aquí, por Facebook, por TikTok, aunque no lo tocamos mucho, pero por ahí está. Síganos, suscríbete, denle like. Háganle caso a Javier. Javier dice, exacto. ¿Cuántos somos? 20, 50. Debe haber 20, 50 likes en ese video. Claro, también deben compartirlo. Estamos conscientes que hoy es sábado de dijimos, bueno, de dulzura. Sabemos pero queríamos que, salir de eso ahora. Exacto, sabemos que, a lo mejor no va a haber mucha gente, pero vamos a dejarle este video grabado allí para que ellos yo sentía esto más como una deuda. Yo sentía este videito, yo lo sentía más como una deuda. Mira, porque es que nos lo han pedido tanto. Y nos dicen que ustedes no dicen. Es que ustedes no dicen. No, señora, sí lo decimos. Lo que pasa es que en los videos de viaje, o sea, no podemos estar diciendo las cosas así como reales. Salimos a mostrarles lugares, salimos a decirles cómo hacer, cómo comprar, cómo buscar lo más económico. Entonces, estos en vivo son para eso. Bueno, me faltaría un punto. Para decir un defecto de Estados de North Carolina. Es un defecto, ¿no? Es un defecto. North Carolina todavía existe una minoría chirriquitica que está en un condado, pero es un grupito, ni siquiera es un condado como tal, es un grupito que es una asociación que todavía pertenece al Ku Klux Klan. Sí. Aquí todavía existe el Ku Klux Klan, la gente esa que se encapuchaba de blanco y coreaba a los negros para matarlos, todavía están aquí. No se ven. Creo que si salieron hace como 2 años. Hace como 3, 4 años tumbaron salieron como una marcha. Una estatua que había una cosa. Una estatua, la fueron a tumbar y salieron una marcha. Y fue un grupito muy minúsculo, o sea, un grupito que no lleva nada más ni una cuadra. Y fue tan fuerte la desaprobación hacia ellos que inclusive creo que tuvieron hasta unos encontronazos con la gente y tuvieron que salir de aquí corriendo y no lo vimos más nunca. Pero sabemos que todavía en algunos condados de aquí hacen presencia. Hacen presencia hacia las afueras. Entonces, si usted es latino, vive en North Carolina y usted ve una casa con una bandera confederada, explícale cómo es la bandera confederada. ¿Cómo es la bandera confederada? Tendría que buscar como una bandera confederada, a ver si lo consigo por aquí. Bueno, vayan buscando ahorita, yo se lo voy diciendo. Ya la ponemos aquí para que yo le busco una banderita confederada para que entienda que cuando usted ve esa banderita en una casa de North Carolina o Sur Carolina, porque también en Sur Carolina está. Sí, lo que pasa es que recuerden que las Carolinas fueron los últimos estados en abolir la esclavitud. Entonces, no quiere decir con eso que tú te vas a sentir aquí más esclavo, más eso, pero si hay así como una minoría, como una urbanización por allá que está bien metidita, entonces hay que tener bien. Cuando ustedes vean esta banderita, esta señora bandera que está aquí, hagan el favor de no aparecerse por esa casa. Usted ni la vea, pero ni de lejos. A ver si la puedo mostrar en las otras. Pero esta banderita, si usted la ve en un jardín de una casa, aquí en los Estados Unidos, esa casita es caca para usted. Que no se meta ahí. Sí, es mejor que no. Y le puedo contar una situación. A mí me pasó. Yo trabajaba delivery, no de los tantos trabajos que tuve aquí. Yo trabajé repartiendo muebles en una mueblería. Y más de una vez tuve que llevar, como dos o tres veces, fui a llevar muebles a una casa de estas personas. Y una de ellas una vez nos recibió con una escopeta. Así, en las ¿quiénes son ustedes? Y nosotros, nos echamos los muchachos del delivery, compadre, me bajé la vaina. Ok. No, bueno, podemos meter el camión hasta allá. Me dijo, no, saquen el colchón desde allá afuera, del driveway, allá. Y me traen el colchón hasta acá. Yo no quiero su sucio carro aquí. Así nos dijo. Yo no quiero su sucio carro aquí adentro. O sea, quería que el camión se quedara fuera de su terreno y que nosotros cargáramos como esclavito el colchoncito. Sí. Se lo metiéramos en su casa, se lo acomodáramos y... Vámonos. Váyanse de mi terreno, no los quiero ver aquí. Nos pasó. Así que... Sí suele pasar. Entonces, para que ustedes vean que North Carolina también tiene sus defectitos, ¿me entiendes? Tiene sus defectos, también tiene sus detalles. No es que North Carolina es perfecto, también tiene sus detalles. ¿Qué? Nada es perfecto. Nada es perfecto en esta vida. Entonces, vamos a estar claros, señor. Entonces, pero nosotros en un canal de viajes no vamos a estar, es que Estados Unidos es una esclavitud, que Estados Unidos... No, compa, no. Mira, están saliendo más mensajes, vamos a ver por ahí. Vamos a ver los mensajes, ¿dónde estábamos ahorita? ¿Dónde es el chat? Aquí estamos en el chat. Dice Marisol Díaz. Vamos otra vez para arriba, otra vez acá. Ok. Marisol Díaz.
Y todavía la repartimos así, amigo, porque aquí, para hacer un mercado, 100 ya no son nada. Con este salario aquí. Ah, porque recuerda que Marisol es de Venezuela. Marisol, entonces ajá. tú dijiste que antes, o sea, que nosotros en Venezuela rendíamos el pollo y la cosa. Entonces ella dice que todavía lo repartimos así. Todavía lo repartimos así. Que, Bueno. por supuesto, para hacer un buen mercado, $100 ya no es nada aquí con los salarios que están. Imagínense ustedes. No, y es cierto, o sea, yo no entiendo. A veces yo he sabido, yo estuve hablando por teléfono y me dijeron, no, mía, aquí un pollo cuesta $5. Y yo, ¿qué? Sí, En Venezuela un pollo $5. Venezuela está dolarizada para los que nos venden otros países. Venezuela Yo no está lo puedo literalmente entender. dolarizada. La gente cobra y vende, se reparte todo en dólares, a pesar de que no gana los salarios de allá. Entonces, para poner en contexto por qué la vida sigue siendo tan cara en Venezuela a pesar de los dólares, es que en Venezuela el salario puede estar entre 150, el que mejor gana, 150 al mes, dólares. El que mejor gana, hay unos que ganan hasta 20 a la semana, hasta 10, 60 al mes. Los privados, porque ahora vamos a ver si Marisol sabe cuánto es el sueldo mínimo. Resulta que los mercados tienen el mismo precio que en Estados Unidos. Sí, yo me quedé sorprendida. O sea, sorprendida. te quieren vender la comida en Venezuela como que estuvieras viviendo en Estados Unidos, pero resulta que en Venezuela tú no te ganas lo que ganas aquí. Exacto. Aquí el salario mínimo puede, dependiendo del estado, tú puedes estar ganando $1,500 a $1,400 mensuales, mientras que en Venezuela tú te ganas 150. No, y me quedé loca porque un pollo en Venezuela $5. Aquí tú consigues un pollo, ponle en 6, pero un pollo. Pero puedes comprar un pollo hecho, de esos así a la broster, en Sam's Club o en Costco, en $5. Y ya pero cocinado. Cocinado y todo, ya preparado. Entonces y tú todo. dices, Dios mío, ¿qué pasa? Mira, aquí sigue Bueno, diciendo Marisol. Marisol llega aquí otra dice. De rendimiento de la comida, sabemos nosotros los venezolanos. En todo. En todo. Sí, hermano. Entonces, eso para que vean. Entonces, no, Marisol, y lo estamos diciendo, yo lo estoy diciendo porque obviamente nuestros compatriotas, que hay muchos compatriotas que han llegado y que llegaron hace mucho tiempo. Y tú sabes que los venezolanos somos, voy a decirlo así, somos muy pantalleros, somos muy hechones, mira. La pinta, y tal. Y entonces, pero es que no controlamos los gastos, no sabemos vivir del control porque en Venezuela nosotros no controlamos nada, en Venezuela nosotros era gastar. Entonces yo digo que si tú sobreviviste en Venezuela, por eso que aquí Marisol lo está diciendo y es clarito, nosotros somos expertos en racionar y estirar la comida y el agua, el detergente, el jabón. Señores, si usted llega con esa mentalidad aquí y todo eso que le sobra lo ahorra, usted se va a poder dar una vida más o menos holgadita, suavecita. Ni siquiera con exceso, pero se la va a poder dar bien. Ejemplo, mira. Este que está aquí es técnico de informática y con 11 años de experiencia. Y yo de aquí no he tocado una computadora. La computadora la toco en mi canal ahorita. Para editar los videos. Para editar los videos o para montar las redes en mi casa. Yo instalo wifi en mi casa, pongo redes en la casa, instalo pendejas periquitos en casa para sentirme que todavía sé algo. Me gusta estar instalando programas en la computadora, pero para mí. Porque yo como no puedo ejercer mi carrera aquí, me ha tocado echar manita, mira, mira, pero como piedra, callo. Aquí ha salido callo de más y todavía sigo echando llave, una empresa echando llave, mira. Entonces, no quiere decir que no se puede, señor, sino que hay que saber tener un poquito comedida la cosa. Hay que saber. Entonces, Irina, los peruanos también Marisol, los peruanos porque ellos también, claro, saben cómo es racionar todas las cosas, es que están pasando un poquito sabe. De también, entonces sabemos cómo la van. Y Marisol después nos dice por acá que el salario mínimo es 130 bolívares. Que sería, lo que pasa es que con toda esa reconversión, Marisol, ¿en cuánto está ahorita un dólar traducido a bolívares venezolanos? Como que es 55. Yo me perdí. Yo me perdí desde hace rato. Yo le estaba comentando a mi mamá. No, mira, yo me perdí, Marisol. Yo no sé ¿cuántos son 130 bolívares en dólares? Ahorita, porque me imagino que debe todavía estar una tasa de cambios rara ahí, extraña. Sí, yo creo que... Marisol, si nos puede decir, ok, perfecto, no lo entré. Pero es que no me para que tengan un contexto de lo que están viéndonos de afuera, en Venezuela venden la comida como que tú vivieras en Estados Unidos, pero tú no te ganas lo que ganas en Estados Unidos. Exactamente. Entonces, en muchos países nosotros, puede ser en Colombia, en Panamá, donde sea, está Chile, Argentina, pero si tú ganas una moneda que está más devaluada todavía, imagínate tú. Mira dice Marisol, el dólar es 6.06. 6.06. Entonces 130, ya voy a sacar la cuenta. A mí me va a sacar la calculadora, recuerda que estamos en un hotel en una ciudad, por favor, no estamos echando cuentos, estamos sacando mucho cuento, pero lo vamos a sacar a cuenta. Pero, entonces imagínense, señor. Estados Unidos para mí es un país muy, muy normal.
Quiere decir que entonces el sueldo mínimo está en $21, en 21.4. O sea, el salario mínimo en Venezuela en dólares es $21. Imagínate. Al mes. Y me dijeron que un pollo cuesta 5. Y un pollo cuesta 5, o sea que más de una cuarta parte de tu sueldo se fue un pollo. Claro, porque es que es el sueldo mínimo. Por eso es que muchas personas tienen un trabajito aquí, tienen un trabajito allá. Y Venezuela no es que se está reparando. Ay, Venezuela no es que estaba bien. Venezuela se está reparando. No, ya por ahí he visto otros videos donde ya han cambiado el discurso. Ya han cambiado el discurso, ya no se está reparando. ¿No? Está un poquito mejor que aquella época, tú sabes. Está mejor, pero hay un poco de gente viéndose por el Darién, por ahí muriendo. Que eso es horrible. Y bueno, y papito, ¿y cómo es que ahora gente se está viendo por la frontera? Mi hermano, cuando uno toma la decisión tan arriesgada, dice por ahí pasa montaña, por esa selva, por esa muriéndose con familia, hijos, y en ese infierno, porque eso es empezando el infierno, ni siquiera que está terminado, está empezando porque tu infierno no ha terminado ni siquiera cuando ya cruzaste la frontera. Mira, si quieren un en vivo de eso, déjenos en los comentarios por ahí, queremos, porque hay mucha tela que cortar, diríamos. Sí, entonces, señores, hay que tener un poquito de... Mira, Marisol dice, lamentablemente, porque yo dije que eran $21, y entonces estamos hablando ahora de lo de que si Venezuela se arregló, sí, cómo no, dice Marisol. Sí, cómo no, dice Marisol. Sí, lo que pasa es que aquí, bueno, desde allá en Miami te empiezas a escuchar unos discursos, es que allá todo Venezuela se está regalando, empiezan a invertir plata en Venezuela. Y yo dije, anda tú primero y después me avisas cómo te va. Sí. Ya nos enteramos también que ya invadieron otra vez el edificio del Central en Caracas, no me acuerdo, Marisol, no me acuerdo cómo se llama, que ese edificio lo estaban recuperando, ya lo invadieron otra vez. Es que es así, o sea, ahí no hay mentalidad de recuperación nunca y jamás. O sea, yo sé que hay venezolanos que están echándole pierna y le están echando pero un camión para adelante, para echar para adelante, pero mientras tú tengas un gobierno que administre todo, muy difícil. Mira lo que dice Javier. Hablando de pollo, hoy compré un pollo de 3.5 kilogramos a $8 aproximadamente. Él está escribiendo ahí que son dólares americanos. Dólares americanos. O sea, aproximadamente $8. Un pollo. Y tú todavía consigues aquí uno mediano, no un pollo grande, en 6. Y lo puedes conseguir hecho en 5. O sea que en los países de Latinoamérica, que la gente no gana dólares, venden más caro que aquí. Wow. Eso no es posible. Claro, a lo mejor si tú vienes a comprar ropa, si tú tienes mucho dinero y vienes de viaje, de vacaciones, de turista, entonces sí sale más barato. Sí, lo que pasa es que pero la comida. Yo lo que nunca he comprendido de Latinoamérica es que allá mismo, por lo menos la comida se siembra allá, los animales se crían allá. Esos pollitos son de allá. Los pollos son de allá. El pescado lo pescas allá al frente, compadre. No entiendo por qué me quieres vender una vaina como que fuera importado. Un pollo que criaron en el fondo del corral de la casa. Ya, mira, pero ¿cuánto cuesta? No, cuesta $20. ¿Qué? ¿Ah? ¿Y de dónde viene ese bicho? De Malasia. ¿Ah? Que tú me lo vendes a $20, ¿no? Así. Mira, Marisol dice que la carne cuesta 50 bolívares. Y ella dijo que el sueldo mínimo era 130. O sea, mídelo por ahí. O sea, imagínate. O sea, que tú te compras un 3 kilos y medio de carne y ya, se fue el sueldo mínimo. Se fue el sueldo, sí. Y eso es para 15 días, ni siquiera. 3 kilos de carne y un pollo. Y ya. Y esa comida es para 15 días y tu salario se supone que es de un mes. De un mes. O sea, tiene que durarte. No, definitivamente no. No, por eso es que uno no puede tomar la perspectiva. Mucha gente cuando comenta es que las cosas allá están mejor que por allá en Estados Unidos. Mira, hay un dicho que dicen los economistas aquí y eso es real. Los economistas que dicen, cuando Estados Unidos le da fiebre, al resto del mundo le da, gripa con COVID, con teferina, de todo. Sí. Cuando Estados Unidos dicen, es que la economía está cayendo. Yo lo voy a poner así gráficamente, lo voy a poner así. Esta es la economía estadounidense cayendo así. Y esta es las otras economías que se supone están subiendo. Están aquí. Y si ven las otras después, están así. Si Latinoamérica están para abajo. Y la estadounidense que se está cayendo está aquí. ¿Ustedes están viendo eso? Así. Latinoamérica, Estados Unidos. Entonces, Estados Unidos se está cayendo porque tiene una curvita así. Pero no se acuerdan que esa curvita sigue para arriba. Mira, Javier. Sigue con los precios, dice. Gabriel, ay, Dios mío. Javier, también compré 600 gramos de carne molida de res. Y $3.5 aproximadamente. O sea, ni siquiera un kilo de carne y fueron $3.5. Para que usted, este es en Perú, el amigo Javier está en Perú.
El amigo Javier está en Perú, la verdad. Entonces, imagínate wow. tú, no. ¿Y cuánto es que es el sueldo mínimo, Javier, en Perú? En Perú, si lo puedes llevar a dólares. Si lo puedes llevar a para que dólares, facilitemos todo para porque imagínate, ya ahí está comprando un pollo en $8, 600 gramos de carne en 3.5, o sea, ya van 8, 10, 11.50 O sea, dólares. y si lo llamamos al sueldo mínimo venezolano, Javier, ya te mascaste más de la mitad. Ya te comiste más de la mitad del sueldo mínimo en Venezuela. No, claro que sí, porque era 21 dólares. Claro. Son $21. No. Y ya se mascó más de 10. Mira, ese sueldo ya valió, compadre. Nah. Mira, aquí dice Marisol. Si trabajas en cualquier ministerio de obrero, 130. Si trabajas en un supermercado de chino, ganas 20 semanas. Entonces mejor trabajar en el supermercado de chino, porque lo que porque son 4 semanas, $80. Bueno, y el sueldo mínimo venezolano son 21. ¿Verdad que sí? Yo todo me confundo con lo pero ¿verdad que Sí. ¿Verdad que sí? O sea, que ganas más trabajando para el chino la semana. Claro, imagínate. Padre. Y eso es de domingo a domingo, ni siquiera Ajá. porque los chinos no cierran ni los domingos, compadre. Mira, ve, esos precios, ponlo ahí ahora, Irina. Irina dice por aquí, esos precios son de hoy, que tocó para hacer mercado. Ajá, de hoy, porque esa es De otra. hoy, En los porque mañana países puede siempre cambiar. todos los días cambia. Y mira ahora que dice Javier, el sueldo aproximadamente son $320. Claro, es mucho más comparado con mucho más Venezuela. claro. Venezuela es una Pero sin situación embargo diferente, está caro, porque mira Sin cómo. embargo está caro. Porque está ya caro. se te fueron casi 20. O sea, la comida en Perú está más cara que aquí. Sí, Sácalo porque por ahí. un pollo en $8 está caro. Está caro. Ujú. Está bien caro. Nosotros, bueno, ustedes lo han visto en los videos de nosotros. Ustedes han visto los videos de Sí, Aldi. pueden ir a Porque pueden comparar. comparar. Es más, ¿cuánto? Tú hiciste el mercado hace poco, ¿no? Hiciste el video, bueno, ustedes vieron el video que Rosmary hizo del supermercado. Ujú. Yo no fui, pero ella lo hizo. Y ustedes vieron los precios. Te pueden comparar. Mira los precios en Estados Unidos, donde el sueldo mínimo es casi $1.500, $1.400, dependiendo de donde tú vivas, son $1.400. Sí, Comparado con lo que te nos está diciendo Javier, que son 320 $320 al mes. al mes. Y en Latinoamérica venden inclusive hasta más caro que aquí. No, O sea, mi hermano, es que en Latinoamérica nosotros somos supervivientes duros, llenos. sí. Duro, la verdad, y no sé cómo nosotros todavía sobrevivimos allá en Latinoamérica, no entiendo, la verdad. Esas cuentas no cuadran. pero es Mira, que- Irina dice, solo en carnes, pone ese mensaje, solo en carnes $20 y el resto, verduras, arroz, azúcar, es otra cuenta. O sea, nada más de carne te estamos hablando. Y dice, el sueldo mínimo, dice Javier, el sueldo mínimo me refiero, pero la gente gana un poco más de 4.50. Ah, ok. Ah, bueno, por lo menos, Vale, ¿no? ok, Sí, un por lo poquito más. menos, Exacto, o sea, el mínimo, pero tú sabes que Siempre no, se siempre bandean, un poquito consiguen más. alguito. Bueno, con razón los venezolanos estaban en Perú, Javier, porque los venezolanos decían, bueno, ya 450 comparado con los 21 que te paga el gobierno venezolano. Cónchale, sí. Mira, hay una gran Pero, diferencia. sin embargo, Irina y Javier, que son de Perú, saben que, y nos dicen pues que la cosa está ruda. Ruda, Mira, ruda. aquí nos cuenta Marisol. Como médico gano 260. Si hago guardia, si no hago guardia, gano la mitad. O sea, si hace guardias extra. Ahí ya estamos hablando de overtime. Y estamos hablando de un médico, señores. Acuérdate que un médico siempre en cualquier país del mundo gana. Sí, miren, bien. la amiga Marisol está en Venezuela y ella dice, como médico del ministerio gano $260. Si hago guardias, o sea, me imagino que guardias Si extra, no hago guardia. y estén haciendo guardias. Y si no las hago, entonces gano la mitad. 130. ¿Tú sabes lo que? No, No, demasiado poco. es demasiado. Demasiado. Y dice Marisol por aquí. Lo que uy, más duele, mira. Y yo tengo 2 especialidades. Imagínate tú. O sea, no solo se graduó de médico, Sino que tiene dos hizo especialidades. 2 especializaciones más para ser muchísimo mejor médico en la carrera que ejerce Marisol. O sea, ¿en qué rama de la medicina se fue? O sea, que Marisol está sobrecalificada si estuvieras aquí, Marisol. Pero obviamente aquí los títulos nosotros no. Sí. O sea, Pero está sobrecalificada por una persona que está en Venezuela. Y que tú ganes eso. eso es lo que da es dolor Bueno, y dan ganas no es- de llorar. No es para hacer sentir mal a Marisol, pero para poner en contexto la cosa aquí, ¿cuánto gana un médico cirujano aquí?
Un médico cirujano en Estados Unidos está por Muchísimo. encima de casi los $200,000, que se puede hasta 150, 170, dependiendo de la especialización. Pero claro, graduado aquí. Graduado a lo mejor aquí. si ella viene, Pero, o sea, vamos a estar claros, son tienes carreras que no que importa que tú... darle duro para poder Exacto. ejercer, tienes que manejar un inglés perfectísimo para poder llegar al ser al nivel Sí, muy lo que parecido quiero poner en al de contexto es la injusticia de nuestros países con respecto a lo que se vive aquí. ¿Entiendes? O sea, deberían nuestros médicos y cualquier profesional, cualquier carrera, doctor, médico, abogado, debería ganar lo suficiente para equivalerse o equipararse a cualquier parte del mundo. Deberías. Debería ser así. No deberíamos estar pasando esas calamidades para después tener que salir por ahí corriendo por el mundo a buscar y literalmente mendigar Ujú. un plato de comida. Entonces, Mira, vamos a leer estos últimos y ya vamos a cerrar porque ya son las 10:20. si nos extendemos. Sí, Sirena. Y aún falta gas, alquiler, servicio de luz y agua, internet. Ajá, ¿viste? Es que Ah. es duro, es duro. Que Sí. fue como el video que le acabamos de hacer de cuánto pago mensual. Y Sirena aquí, con $320 llegamos con la justa. O sea, Llegamos ahí, 320. raya. O sea, que un sueldo mínimo te da para pagar todo y ya. Quedaste, Mira, como decimos nosotros, limpio. dice Marisol, mira, se me salieron las lágrimas cuando diste el sueldo de un médico allá. Ay, Bueno, mi Marisol, vida, por eso disculpa. anticipé, mira, no es para hacer sentir mal a Marisol, Sí. sino es para dar un contexto. No, aquí ganan muy bien. Ah, O los sea, médicos no son- es un... Si ustedes escuchan una risa por ahí, son nuestras hijas que están de aquel Marisol, lado. te voy a hacer un dato para que te sienta un poquito mejor. Los médicos venezolanos que están graduados aquí en Estados Unidos, que han hecho especializaciones, son los mejores que hay. Ujú. Y los aman y los adoran, no solo por ser los médicos que son, sino porque son calor humano. El Sí. médico venezolano, por lo menos, todavía tiene el carisma de tocar al paciente, de abrazar, te va a sentir bien. El médico americano, cuando se gradúa, te ve de lejos como gallina que ve, Ujú. y te manda a hacer las Sí, entonces especializaciones. lo que pueden hacer de los lejos. médicos, para darte De por lo lejos. menos algunos datitos por ahí, es que entonces tienen que estudiar, porque tienen que estudiar para hacer que sí, como enfermero y no sé qué, entonces empezar por ahí, como dice uno, empezar por debajito. Si tú quieres hacer todo eso, el inglés tienes que manejarlo perfectamente, pues puedes empezar a ver. Sí te reconocen, Sí se hace, sí te reconocen pero algunas Al materias. principio no va a ser así. Sí te reconocen algunas materias porque he sabido de casos, hemos sabido de casos, personas, doctores y médicos que están aquí, que le reconocieron una cierta parte de la carrera y después estudiaron el resto de lo que faltaba, pero empezarían como básicos, pues, empezarían como Ujú. médico recién graduado, después te Entonces tienes yo siento especializar, que- no sé qué. Pero bueno, un médico general aquí se gana un buen sueldo. Ujú. Un médico general aquí. Y como te dije, si me preguntan a mí, vale la pena la inversión en estudiar. Sí. Vale muchísimo la pena en estudiar. Eso aquí. sí, tienes que manejar bien el inglés. Tienes que manejar muy bien porque también sabes. Ahí sí no vas a sentir racismo, Ahí si no sí. vas a sentir discriminación. En esa Entonces- parte laboral sí se siente mucho el Sí. racismo y la discriminación cuando los médicos son de otras ramas y que no dominan bien la cosa. Porque como Y que- además es que es delicado también, pues. exacto, que tienes que manejar los términos Que dependa médicos la muy vida de bien. alguien por tú no entender algún término. Exacto. Entonces todo eso tiene Sí, exacto. muchos Para que lo pongan en matices. ejemplo y poner en contexto. Imagínate tú que tú dejes una sala de cirugía y el médico cirujano y tú eres ayudante de cirugía y te pregunta el médico, mira, pásame el escarpelo y tú no entendiste qué significa escarpelo en inglés y tú le Sí. pasaste otra vaina y ese médico le pasó a ti, ¡clac! Le metió Ay, Dios. esa herramienta que no es al otro y lo mató. Y Mira, bueno, ya no una seamos demanda. tan extremos, pobrecito. Seguimos leyendo los mensajes. Dice Javier, un médico de estado acá en Perú debe ganar un poco más de $1,200 y uno privado arriba de los 5,000. Mira, Marisol, si no te vas para Perú. mira, Marisol, sale mejor Perú. Sale mejor Perú. Entonces, Entonces, empieza a, mira- empieza a preguntar cómo es la convalidación y los papeles. Sí, mira ahora lo que dice Marisol. Dice Marisol, No hablo inglés y no creo que con 50 años que tengo lo aprenda y el tiempo que lleve estudiar. Ay, mi vida sí. Entonces, y ahora te entiendo cuando tú dices mejor me quedo acá. sí. Porque Sí, es hay duro. quienes no lo han hecho, Marisol. Sí lo Con hacen. 50 años conocemos un caso. Así. Un caso muy directo. Conocemos un caso, médico, cirujano, y está estudiando y está echando la pierna con sus 50 años. Sí, lo saben, pero obviamente las condiciones son distintas. Ujú. Son muy distintas, las condiciones son, cada quien tiene su propia realidad. No Sí. podemos jugar a alguien por otro, enseñar a uno por otro, o sea, son distintas. Así que la mejor decisión que tomaste en tu vida es sincerarte contigo misma y decir, mira, yo no puedo con eso, si yo me quedo en mi país y le echo pierna y que sigo siendo feliz con lo poquito
que tengo, pero soy feliz. Poco, mucho. Porque a veces la felicidad no está en lo material. Dios sabe lo que hace. O sea, Exacto. no es ser valiente venirte a vivir a Estados Unidos, tampoco es ser valiente quedarse allá, es ser valiente de afrontar lo que tú tienes, lo que se puede, y pues vivir. Vivirla. Porque Porque la vida se Dios trata sabe de lo eso, que hace. vivirla. Vivirla, vive feliz con lo que puedas, atesora momentos con tu familia, Ujú. disfrutas tus momentos en familia, con tus seres queridos, vuelve eso tu parte más importante, trata de esquivar de tu mente lo material, a veces el material a veces agobia demasiado, te pone demasiada presión en la cabeza, así que olvídense de eso. Aquí por lo menos nosotros, para vivir tranquilo, tuvimos que hacer eso, tuvimos que abandonar un poquito el materialismo, dejarlo un poquito al lado y vivir con lo que nos alcanzaba y con lo que nos alcanza, porque si nos ponemos con la mentalidad que muchos lleguen, y es que yo quiero lo del año, yo quiero lo del año, yo quiero lo del año, yo quiero lo nuevo, yo quiero lo nuevo, y estuviéramos aquí, somos claros, no Endeudado. estuviéramos viviendo tranquilos ni durmiendo. Entonces, esa mentalidad de vivir no quiere decir conformismo, no se trata de eso, porque No, tú puedes jamás. emprender y hacer un negocio, pero cada quien con su estilo, ¿me entiendes? Cada quien con su estilo de vida, y por eso cuando abrimos este canal, lo primero que estaba pensando era en mostrar una realidad que sí se puede vivir Ujú. normal en Estados Unidos, tal cual como lo hacemos en nuestros países, como en Venezuela. Yo también puedo agarrar un fin de semana en mi casa y sentarme a beber caña, como es ahí, coño, que aquí no se bebe caña, que no se puede rumbear, sí se puede. Lo que pasa es que aquí no te puedes ir borracho por la calle A manejar. a manejar porque vas a terminar preso, papá. Y las Sí. multas que te van a pegar van a ser una locura. Entonces, mejor tú te emborrachas en la casita. ¿Entiendes? Aquí la responsabilidad. Aquí la responsabilidad pesa. pesa. Aquí todo funciona. Entonces, aquí no se puede armar para pachangones tampoco que molesten al vecino y amanecer, porque lo que pasa es que confundimos libertad con libertinaje. Ujú. Y cuando el libertinaje se nos descontrola y perdemos la libertad, que fue lo que nos pasó en Venezuela, pues seguro que a Venezuela nos pasó, que confundimos tener libertad con Con libertinaje. Ujú. Se nos fue de la mano y creímos que un vengador nos venía a salvar y lo que hizo fue poner la mano en el suelo y nos mató. Entonces, aquí eso no se permite. No porque sea malo que tú disfrutes tu vaina, sino que hay lugares para disfrutarlo. Claro. Tú te puedes ir, mira, hermanito, tú que me estás viendo, usted que es borracho y perdido, usted se puede meter su pea, usted se puede volver ñón En su casa. en su casa. Y si lo va a hacer en un bar, deje las llaves, váyase en Uber. Ajá. Váyase en Paga su Uber Uber y listo. y pague su Uber y por favor trate de mantener la cordura. Pero aquí sí se puede, loco. Claro. Pero Solo que hay siempre, que ser- siempre hay un punto, ¿me entiendes? Siempre hay un punto Tiene sus reglas. tiene sus reglas, tienes que mantener tu margen, ¿entiendes? Entonces aquí la gente, lo que pasa es que nosotros estamos muy mal acostumbrados a no tener responsabilidades. A nosotros no nos gusta recoger la basura que está en el piso. Y aquí eso Aquí es. eso es. Mire, la basura se saca el viernes. Hay un envase de basura, un bote de basura para la basura. Para la basura. Hay uno para reciclaje, plásticos y cartones. Y hay uno además para la grama. En algunos condados, no en Exacto. todos. Y tú tienes que sacarlo, porque Entonces, si no hay te que multan. sacarlo. No Tú te no multan. puedes echar las maticas que recoges rotas, los pedacitos, la grama, en el de la basura. No. No se puede. Te llega una carta. Mira, ¿qué pasó aquí? Tú Exacto. tienes que cortar la grama. Porque si no cortas la grama, te envasan una carta. Aquí no Subes su casa aquí no vas a y sus tener áreas problemas con la verdes. vecina metiche. Aquí los vecinos no No. son metiches. El Estado es el vecino metiche. Sí. Se va a meter contigo, con tu vida, te va a joder. Aquí no hay vecinos metiches. O sea, tú puedes saludar al vecino, vecino, vecino. hasta ahí, pero no es que el vecino va hasta ahí, No, y que vas allá a tocar a un la detallito puerta. que le voy a decir una vaina que es anécdota graciosa, ¿no? Tú sabes que nosotros en Latinoamérica siempre estamos pendientes de que el chisme, que este tipo sí es chismoso, esa muerte es chismosa, se mete mucho en mi vida. Te llegan aquí y empiezan a quejarse, es que el vecino ni me habla, Ni me lo saluda. Es así. Ese tipo ni lo conozco, ese señor ni pasa por ahí ni le A hablo. veces tú no conoces Señor, a los entonces, vecinos, o sea, tú sabes, mira, tú sabes que carro- sí, yo creo que él vive ahí, pero puede llegar un carro distinto, tú exacto, no sabes. porque aquí la distancia y el respeto es la norma. O sea, Mira, la y le voy a decir un la norma, dato. entonces- Una muchacha que yo conocí me dijo, no, es que yo tengo que, le voy a decir a mi hija a ver si puedo ir para su casa. Y era la mamá. Pero aquí todo es así como que, ¿puedo ir para tu casa? Cuando uno llegaba allá en Venezuela, amiga, ábreme la puerta que ya estoy aquí. al mediodía, Mamá, a la hora del a la hora almuerzo del llega- almuerzo. ¿Qué tiene por ahí de comida? No, No, aquí aquí usted no. tiene que llamar y permiso a ver si va a estar. Mira, o mando un mensaje, ¿te puedo llamar? Porque tú no sabes si la persona está trabajando un tiempo extra, necesita trabajar más. O sea, aquí es, mira, Mira, aquí seguimos leyendo los le mensajes. doy un consejo. Bueno, Ese. Javier Ajá. escribió esto. Mira esto, Marisol. Marisol, para ti. Acá conozco una venezolana que es enfermera allá y convalidó sus estudios y ahora gana muy, pero muy bien en una clínica privada. Eso es correcto. Pero mira lo que dice ahora Javier.
pero los 2 primeros años la pasó muy mal. Y eso es cierto, eso es la Porque norma mira, aquí. es crucial, los primeros años aquí, donde sea, en Perú, en Chile, en Venezuela, en Ecuador, En China, si en tú estás Rusia, no te vayas. cuando tú emigras, los 2 primeros años son cruciales. Porque son cruciales. tu tiempo de adaptación y de Y de agarrar camino. agarrar el caminito. Entonces, muchas veces uno choca con la realidad de uno mismo, de sus creencias y su realidad, que uno viene por costumbre y cree que aquí va a ser lo mismo y es diferente. Pero dice Marisol, gracias por sus consejos y palabras de ánimo, los admiro y respeto mucho. No, Ay, gracias. Ay, que me lo gracias. diga una doctora Ay, que de tiene nada, ya 2 nada, títulos nada. y todo eso, se agradece. Bueno, Gracias. nosotros mi somos de vida. la vieja escuela. Nosotros, para nosotros los maestros, los doctores son gente de respeto y usted se merece todo Ay, nuestro tan respeto y linda. admiración. Esperemos que Así que todo o sea, mejore, sabemos que no está bien, pero que todo mejore y que tú sigas, bueno, haciendo tus guarditas para ahí, para que sigas ganando un poquito más, mi Mira, vida. que dice Javier otra vez, Marisol. Debería considerar venir al Perú y convalidar sus estudios. Mira, Ah, mira, te lo está aconsejando un peruano. un peruano que te vayas para allá gana bien, Marisol. Bueno, ¿quién De quita que vayas a ver? a lo mejor pero no es tan rudo por ese médico, ¿me entiendes? Sí. De repente, ve estudiando los casos, ve estudiando los datos. Mira, después le dice. Aquí dice Javier, con tus especializaciones acá vas a salir adelante. Bueno, ¿quién quita, Marisol, que tu destino sea ir a Perú? Mira que Javier se va a encargar de ir a sacar al señor que está allá en la presidencia con el sombrero raro de Javier. Vaya allá, para que la cosa no se vaya como Venezuela. Marisol le dice. Espérate, gracias, Javier. Gracias, Javier. Y entonces dice Irina, gracias. Qué bueno vivir así, sin chismosos alrededor, ¿sí? Sí. Aquí no vas a tener ningún problema. Aquí no vas a tener Aquí no problema. vas a tener problema con eso. Eva, mira, yo estaba viendo. Uno saluda a vecino, Usted sabe que una de las normas de respeto Ay, aquí en Estados Unidos, Ana. o sea, una de las, diríamos uno como las normas sociales de costumbre de respeto, es que la persona para saludarte no te saluda ni levantando la mano, te ve a la cara y asiente. Así como que. Así, ujú, como que, como los chinos, así, ujú. Así como que. Ujú. Vas para adelante, o sea, ni siquiera te si es levantan la alguien mano. si es alguien como que ya de verdad lo has visto muchas veces, como en nuestro caso uno de los vecinos, hey, Ay, ya, de lejos, nada. ya. Pero entonces llega uno. Mira, hay momentos que estamos paseando a Luna y empieza la Luna. Ella es chiquitica pero escandalosa. Y entonces yo, ay, sorry. Y entonces el vecino si es simpático, es ok. Está bien, Pero- está bien, pero cuidado. Hay otros que, O sea, entonces, para que ustedes vean el grado de de diferencia social. diferencia. Entonces no entiendo. Pues a veces cuando vienen, es que aquí no se puede rumbear, que aquí la gente no te saluda. Bueno, No y se digo, puede. pues estás en Venezuela, voy a seguir metiéndome con Pipay, para no meterme con otros. Exacto, para no meterlo como otro. Tú no peleabas en Venezuela porque tienes la vecina chismosa. Mira, que Sí, la chismosa. La mujer se mete en La vida, cámara de la cámara de la vigilancia. urbanización. Llegas aquí y como nadie te saluda, ay, aquí la gente es amarga, aquí la gente no saluda. Señores, entonces decídete, ¿quieres que te salude o no quieres que te salude? ¿Quieres que no se meta con tu vida o quieres que no se Sí. meta con tu vida? Decídete, hombre. Oye, Mira, Marisol dice, Dios los bendiga grandemente, un abrazo fuerte. Un abrazo también para ti, mi corazón. gracias que Y que sea el destino que sea en Venezuela, en Perú, pues viva su vida y le vaya muy mal. Claro que sí. Diga muy bien. Mira, no, Irina y Javier, Cagar la risa. cagada de la risa con los anécdotas que estamos diciendo. Dice, oh, llegó Angélica Reynosa. Ay, bienvenida, Hola, Angélica. Angélica, Teníamos saludos. tiempo sin saber de ti. Bienvenida, ella se Bien. había conectado anteriormente. Sí, claro que sí. Un saludote. Pero, bienvenida a mi corazón, pero te va a tocar ver el video de nuevo y a entender todo lo que estamos diciendo, porque 1 hora y media ya tenemos que despedir este vivo. Este en vivo ahorita porque estuvo muy buena la conversa. Sí. Es más, hasta, gracias a Dios nos desahogamos. Por eso que yo también tenía estas Esa ganas gana de decir. de decir la verdad, porque es que ya nos habían dicho demasiado. Y yo sé que estamos repetidos, ya nos han preguntado, usted no dice lo malo, usted no dice lo malo, usted no dice lo malo. ¿Sabes que nosotros en Latinoamérica nos han enfermado con esa mentalidad como es? Estados Unidos es malo, y cuando tú dices algo malo de Estados Unidos, para allá es como queriendo fresquito. Viste que el imperio es malo. No. Entonces, Vamos a hablar como nosotros, ser entonces- rico es malo. si ser rico es malo. El difunto El aquel. difunto aquel. Entonces, ok, le dimos placer a los enfermos de que Estados Unidos hay cosas malas, sí las hay. no Pero hemos tiene dicho sus que no. cosas buenas. Pero hay sus cosas buenas. Entonces señor. todo es cuestión de que tú analices, de que tú te administres, de que tú sepas cómo hacer las cosas. Porque entonces si no van a decir, viste, que es que Estados Unidos no se puede, ser una esclavitud. No, tú te haces Tú te esclavo. haces esclavo. Tú Sí. eres el culpable de que tú tengas todas esas deudas, no Estados Unidos, porque Estados Unidos no te pone una pistola aquí en la cabeza
agarra esta tarjeta. No, ellos te envían 500,000 solicitudes de que agarra esta tarjeta. Pero ya está en ti si tú agarras esta tarjeta. No sé. ¿Sí me entiendes? Entonces, bueno, me voy, amigos. Saludos, Aquiles. Chao, chao. Chao, Javier. No, y chao a todos. Chao a Muchísimas todos. gracias por estar allí desde Venezuela, desde Argentina, desde aquí mismo, desde North Carolina. Muchísimas gracias por estar allí. Nos encanta poder compartir este momento con ustedes. En este caso, esta hora y media de todo este contenido y esta retroalimentación, porque es que nos desahogamos, ustedes se desahogan, nos damos consejos, ánimo para seguir adelante. Nos vemos en la próxima, dice Irina. Bueno, Irina no debería ponerlo, pero la voy a poner, mira. Sí, amigo, nos vemos en la próxima. Hace rato que quiero ir al baño. Pobrecita. Tranquila. Ya te rayé. No seas malo. Ya te rayé, Irina. Irina quiere ir al baño y no va. Porque por el chisme, Irina. Vaya para el baño, vale, cancha. Ay, muchísimas gracias, mi corazón. Nos despedimos desde aquí, desde esta habitación de hotel, donde andamos, que van a tener próximamente videos por ahí de Charlotte, porque estamos por aquí por Charlotte. Así que le vamos a enseñar otras partes de Charlotte, otras tienditas de Charlotte, otros lugarcitos de Charlotte que son bonitos. No se pierdan esos videos que vamos para allá. Y chao. vinimos a una fiestica. Oh, sí, chao, muchísimas gracias.